objetivo como tal es, vale, yo te roto todo, pero ayudarte para que puedas defenderte, ¿no? Para evitar que un cibercriminal que no pueda en un futuro hackearte. Vivimos en una era en la que la tecnología es parte indispensable de nuestra vida. Esta creciente dependencia ha dado lugar a un aumento de los ciberataques, que cada vez tienen acceso a más información personal. El usuario es el eslabón más débil y que tú puedes tener toda la empresa bien securizada, pero a lo mejor tienes un insider. Hoy tenemos con nosotros a Savitar, creador de contenido y experto en ciberseguridad, para que nos cuente su experiencia. Savitar ha trabajado como pentester en varios equipos, haciendo auditorías para ayudar a las empresas a resolver sus problemas de seguridad. Muchas empresas que llegan a auditar fallan en lo mismo, y vas probando esa técnica o ese concepto una a una en cada auditoría y ves que te funciona. Además, es creador de contenido en Twitch y YouTube, compartiendo experiencias y conocimientos del sector. Vamos a ver junto a Savitar el estado actual de la seguridad informática en España. Todo esto y mucho más hoy en The Commit Show. Muy buenas, bienvenidos al episodio de hoy de The Commit Show. Hoy tenemos a un invitado súper especial, creador de contenido de la temática de ciberseguridad y hacking ético. No solamente ha estado creando contenido tanto para YouTube como para Twitch, sino que además ha estado trabajando haciendo auditorías a las empresas más conocidas de España. Tenemos hoy a nada más y nada menos que a Savitar. Savitar, gracias por venir desde Tenerife hasta Barcelona para grabar este episodio. Pues sí, ¿qué tal, señor? ¿Cómo estás? Estoy nervioso y todo, cuidado. Pero sí, bueno, romperemos el hielo. Se ha notado, ¿no? Cuando he llegado al aeropuerto, que me han contado que te has perdido un poco. Sí, no, es que en Tenerife es una isla chiquitita y el aeropuerto es enano. Y cuando llegué a Barcelona es un aeropuerto que, madre mía, tuve que pegarme una pataleada de 20 minutos por lo menos para llegar a la salida, me perdí. Pero tú ya habías venido a Barcelona, si no recuerdo mal, alguna vez. Vine hace 2 años, creo, 3, pero no me acordaba. O sea, no recordaba bien cómo era el aeropuerto, pero hostia, es enorme. Y la verdad es que te lo tienes bien montado, está bastante chulo. Es más amplio de lo que parece, igual en cámara, que a lo mejor parece que es chiquitito, pero no, es bastante amplio. Y nada, mola cómo te lo tienes todo montado. Así que sé que esto lleva un curro de la leche, o sea que enhorabuena. Gracias, tío. Y bueno, curro que te has pegado tú en toda tu trayectoria, ¿no? Desde que empezaste a trabajar, a crear contenido. Si tuvieras que definir a Savitar, a lo que está haciendo hoy en día, ¿no? ¿Cómo definirías lo que haces? Pues a día de hoy yo diría que lo que hago básicamente es crear... Bueno, básicamente tiene su curro, pero yo me definiría... A veces me cuesta definirme a mí mismo cómo es que me defino. O sea, si me preguntan a qué te dedicas a día de hoy, yo lo que suelo decir ahora es que creo contenido. O sea, ni hacker ético ni me defino como hacker y demás. Creo contenido para ayudar a los demás y listo, contenido académico. ¿Y por qué contenido relacionado con ciberseguridad, ¿no? Es decir, ¿por qué te llamó la atención todo el tema de la ciberseguridad? ¿Cómo te metiste en este mundo? Pues eso viene de la época universitaria, aunque bueno, yo de pequeño ya me gustaba el hacking y algún vídeo que otro ahí por YouTube con 9 años, creo 10, con el Visual Basic, creo, creando programitas y tal, ya había un vínculo con la informática. Pero bueno, en la universidad cuando de pronto la parte de la informática me volvió a gustar, porque yo recuerdo que cuando estaba en el instituto por tareas y demás, estaba tan ocupado que dejé la informática de lado y de hecho mis padres me desconectaban siempre el internet y demás. Y es como que dejé de lado esa mini pasión que tenía, como que podría haber llegado a algo más en su día, pero que bueno, lo abandoné. Y en la universidad, pues, no sé, de pronto yo estaba en ingeniería electrónica, que es la carrera que cursé, que estuve 3 años, y después fue que me pasé a la informática porque me empezó a llamar de nuevo, empecé a curiosear por contactos con unos compañeros que eran informáticos justamente, veía lo que hacían, me llamaba la atención y dije, hostia, pues voy a volverme a meter a tantear un poco el terreno y demás. Y bueno, luego surgió la ciberseguridad y bueno, ahí fue empezando todo. ¿Qué te pareció la uni, ¿no? Has comentado que estabas en ingeniería electrónica primero y luego en informática. ¿Qué te pareció la carrera, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia? Quizá no tanto en informática, sino en el mundo universitario en general, aunque supongo que las dos ingenierías tienen muchas partes similares y la experiencia debe ser parecida. Pero en general, ¿qué te pareció el entorno universitario para gente que quiere aprender un poco sobre pues, informática, ciberseguridad y todo esto? Bueno, para aprender informática como tal, la carrera, sí, la ingeniería informática te da una muy buena base, pero lo que es hacking como tal, yo siempre digo que una universidad una ingeniería informática no te va a preparar para conceptos de hacking y demás. Te da unas bases fundamentales, pero que no tiene nada que ver con ciberseguridad. La ciberseguridad es algo más que, por lo menos yo de mi lado, ahora se está incorporando en carreras y demás, pero fue algo que yo aprendí por mi cuenta de forma autodidacta. Pero bueno, mi experiencia con la uni... Yo cuando me metí en la carrera de ingeniería electrónica, yo en verdad me metí por meterme, no tenía claro a qué me quería dedicar, o sea, a qué me quería dedicar. Y de hecho es complicado saber a tan temprana edad qué es lo que te apasiona o yo tardé en hallarlo. Pero bueno, mi experiencia fue que estaba medio desmotivado. O sea, yo
Hubo una temporada en la que no iba a la uni, me quedaba en casa haciendo el parguela, jugando al LoL o haciendo estupideces, porque no me llamaba, no era algo que me llamara la atención. Y no sé, el profesorado también era todo un sistema rollo, me siento, tengo las diapositivas, las explico, las comento, me siento, solamente veo las diapositivas que el profesor las va pasando y tal. No era una temática que no era dinámico, no era Claro. que me llamara mucho la atención. Porque para recapacitar un poco, tú en ese momento, cuando estabas en esa ingeniería, no sabías que lo que querías hacer era ciberseguridad todavía, o no te había llamado la atención, ¿no? Te metiste simplemente porque te gustaba la tecnología o el mundo tecnológico sin más, y quizá era la que más te encajaba por lo que buscabas, ¿no? Sí, yo sobre todo por mi padre, porque él es un amante de la electrónica y bueno, siempre lo veía curioseando, cacharreando con protoboards y tal, y bueno, por ese pequeño vínculo siempre me trasladaba la parte de electrónica y bueno, me generó como un pequeño vínculo que me llamó la atención y dije, bueno, pues me meto en electrónica. Yo tenía pensado dedicarme a robótica o a biomecánica o algo de esto, pero bueno, luego con el paso del tiempo, al tercer año, justo cuando ya estaba por acabar la carrera, que me faltaba un año, ahí vi que no me llamaba del todo y bueno, se lo comuniqué a mis padres, les dije, mira, esta carrera no me está llenando del todo. Por los contactos que conocí que eran informáticos, pues empecé a ver ese vínculo otra vez con la informática y les comenté de la posibilidad de cambiarme a ingeniería informática y bueno, lo vieron un poco como que no lo veían porque claro. te quedaba solo un año, además. O sea, Claro, era como, claro. tío, acaba las últimas asignaturas que te quedan, supongo que era un poco el comentario que te hacían, ¿no? Sí, mis padres eran en plan, cabrón, termina el año que te queda y luego ya plantéate lo que quieres hacer. Pero bueno, yo preferí, bueno, no dar un paso atrás, porque al final ese paso atrás me abrió muchas más puertas de las que me esperaba. Así que nunca viene mal, aunque te quede un año o demás, cerrar puertas, porque cierras una puerta pero se te abren un montón por detrás. Pues bueno, se lo comenté, les costó el decirme que vale, que me pagaban la carrera de ingeniería informática, pero bueno, al final salió. Vieron que era lo que me apasionaba, estaba más aplicado y bueno, pues me cambié a eso, solo que bueno, luego duré medio año y la dejé. O sea que, bueno. Claro, ¿cómo fue eso, no? Porque primero entiendo que no sé cómo funciona desde electrónica e informática. ¿Te convalidaron alguna asignatura o tenías que empezar desde cero, desde primero, digamos, Bueno, por directamente? suerte me convalidaron, creo que fueron 7 asignaturas u 8. Hay algunas tipo álgebra, que era un coñazo que... O sea, que te convalidaron un año al final, más o menos. Sí, algunas en plan estadística o algunas que eran un auténtico infierno. Pero bueno, tuve otras de las que llegué a cursar, es que estuve medio año, no fue mucho, pero cursé creo que computabilidad y algoritmia, principios de C y C++, creo que fue que había tocado. Y bueno, estructura de bueno, sistemas operativos también, asignaturas básicas de redes, por ejemplo, no llegué a tocar. Fue muy poco la estancia, de hecho, no recuerdo bien las que toqué, pero bueno, ahí fue cuando empecé con la ciberseguridad. Me empezó a llamar y bueno, dejé de ir a la uni, empecé por mi cuenta a practicar hasta que veía que yo aprendía más por mi cuenta y luego pues la abandoné. Entonces decidiste, oye, me está empezando a interesar todo el tema de ciberseguridad, veo que en la uni en la que estoy no me están enseñando eso, que es lo que realmente quiero aprender, y al final dijiste, mira, pues dejo la carrera y me pongo a seguir aprendiendo por mi cuenta. ¿O cómo fue esa transición de dejar la uni? Pues la cosa es que yo soy un tío muy práctico, en plan, me gusta lo que aprendo poderlo poner en práctica, ¿no? Y la uni te da, por ejemplo, C, C++ o algunas asignaturas puntuales que sí que las puedes poner en práctica y demás, pero habían muchas como que las veía que además de estar obsoletas y que el profesorado, la forma de impartir las asignaturas no me motivaba, o sea, no me motivaban y demás, era muy neutral todo, muy... ¿sabes? También cuando tú explicas o expones algo tienes que hacerlo con pasión o tratar de hacer que el alumnado pues se le despierte un cierto interés, ¿no? Para que te den ganas de aprender. Pues las ganas eran nulas y no sé, no veía que tuviera una usabilidad o pudiera poner práctica en mi día a día cuando llegara a casa lo aprendido. Y por mi cuenta, entre tutoriales de YouTube y viendo por ahí pues vídeos donde te explicaban hacking, conceptos de hacking y demás, pues hostia, veía que lo podía poner todo en práctica. Yo empecé por Wi-Fi hacking, por ejemplo, y de los vídeos de hindúes típicos que veías por YouTube, pues te enseñaban a hacer cosas o virguerías por la red y hostia, lo podía poner en práctica y al toque, en plan, era funcional todo rulaba y podías practicar ahí todo lo que quisieras. Y eso me motivaba porque yo venía de una época bastante oscura en la que estaba medio perdido, no sabía bien a qué me quería dedicar o a dónde quería llegar, y eso me estaba como abriendo puertas y vi que me estaba notando súper... ¿cómo es la palabra? En plan, productivo.
Y a partir de ahí pues dije, hostia, pues a ver hasta dónde puedo llegar esto, o sea, llevar esto, y pues ahí le fui dando caña. Por curiosidad, que has comentado Wi-Fi hacking, ¿es hackear redes Wi-Fi o sacar las contraseñas o cómo? Sí, la típica de, yo qué sé, la red, por ejemplo, del vecino o la tuya propia, que es con la que practicaba, pues intentar, por ejemplo, capturar el handshake, que, por ejemplo, si un cliente está conectado a la red inalámbrica, bueno, está la típica de que puedes enviarle un paquete de autenticación al router para que el cliente se desconecte de la red, se vuelve a conectar y bueno, hay un handshake de por medio donde viaja como la contraseña cifrada y es la que intentas craquear luego por fuerza bruta, de forma offline. Pues bueno, tonterías de esas que son muy básicas, pues eso mismo, intentar averiguar la contraseña de mi propio router o jugar con el PIM, esas cositas que son tonterías, pero bueno, eran conceptos técnicos que me estaba notando productivo y veía una evolución en mí, porque yo estaba, eso lo he dicho, viniendo de una época en la que estaba súper perdido y por primera vez en mi vida veía que estaba sentando la cabeza. O sea que bueno. Y cuando estabas en ese proceso, ¿no? Que estabas ya, pues, digamos, no estoy en la universidad, sino que estoy aprendiendo por mi cuenta y todo esto, ¿cuál fue el siguiente paso? Es decir, ¿empezaste a buscar oportunidades en las que aplicar tus conocimientos, digamos, pues en empresas o cosas de estas? ¿O cómo fue esta evolución? Pues es un poco complicado porque, a ver, mis padres, tú piensas que yo estuve 3 años en ingeniería electrónica, les digo, de dejar la carrera para cambiarme a informática, que costó, pero lo aceptaron, y luego de ingeniería informática les digo de dejar la carrera. Cuando les dije que me iba a cambiar a informática para meterme de lleno y tal, y de pronto ve que dejo la carrera... Al cabo de 6 meses. Exacto. Claro. Entonces, la cosa es que, claro, eso es pasta, mucho dinero, del piso, al alquiler, todo, que lo cubrían ellos. Y claro, ya llegó un punto en el que no confiaban en mí o ya me dijeron, mira, no te vamos a pagar nada más. Entonces, claro, yo cuando dejo la uni, de lo que sabía de hacking, yo, por ejemplo, no pensaba nunca que iba a trabajar en empresas de ciberseguridad, que al final tuve la oportunidad de trabajar en 2 de ellas, una de ellas de bastante renombre. No llegué a pensar que iba a currar de eso, pero yo lo que estuve haciendo para sobrevivir, porque mis padres ya no me querían cubrir nada más, era dar cursos en casa, que alguna foto tengo en Instagram, de hecho, donde... venían 6 personas o 7 a casa y les daba contenido... Montaste una escuela directamente en tu casa. En negro, pero sí, venían algunas personas, en mil anuncios me publicitaba un poco y bueno, pues venían interesados en ciberseguridad. Recuerdo que creo que eran 100 euros o 200 lo que cobraba, no por sesión, sino por todo el curso entero. Pagaban y estaban como 2 meses conmigo o algo así. Y bueno, les explicaba conceptos de hacking wifi, de hacking como tal, y bueno, íbamos practicando y de todo. Y más que sea para pagarme el piso y poder medio sobrevivir, porque si mis padres no me querían pagar nada, pues era la única forma que tenía. Y entonces, a partir de ahí, digamos que empezaste como a conseguir profesionalizar un poco, ¿no? Todo lo que ibas aprendiendo. Y has comentado que trabajaste en dos empresas de ciberseguridad, ¿no? Digamos, de seguridad informática. ¿Cómo fue el proceso de, digamos, estar en tu casa aprendiendo por tu cuenta con vídeos de YouTube, con tutoriales de internet, etcétera, enseñando a gente, ¿no? Que viene incluso a tu domicilio para, pues, dar estas clases, a decir, mira, pues ahora ya estoy trabajando en una empresa de ciberseguridad. ¿Cómo das este salto? ¿Empezaste tú a buscar trabajo? ¿O digamos que tus cursos o tu forma de enseñar, pues yo qué sé, con el boca a boca, conseguiste que alguien pues te pusiera en contacto con alguna empresa? ¿Cómo conseguiste ese primer trabajo? Pues el boca a boca, justo. Yo siempre digo y hablo de la importancia de crear contenido, porque el crear contenido te da visibilidad, llegas a más gente y nunca se sabe quién te puede estar escuchando. Y yo recuerdo que la primera empresa en la que estuve, que fue Enigmasec, había un chico que era Gonzalo, que era el que trabajaba, que fue su puesto el que yo ocupé luego, que bueno, se iba a ir de la empresa. Y curiosamente, uno de los chicos que estaban en casa conmigo, a los que les había enseñado hacking, de cuando venían todos para casa, pues justamente él, por el boca a boca, se lo había dicho a ese chaval, a Gonzalo, de que había alguien que estaba enseñando ciberseguridad y demás, y bueno, se corrió la voz, y justo cuando fue a dejar la empresa, pues bueno, por el boca a boca, pues cayó en oídos del jefe de que iba a haber una vacante y de que había alguien que estaba enseñando y que controlaba o algo así. Y bueno, se ofreció la oportunidad de que me hiciera una entrevista, claro, sin títulos ni nada, pero bueno, me cogieron luego. ¿Notaste que el tema de que te faltaran digamos, el título oficial, ¿no? Aunque habrías estado en la uni y tal, claro, no tenías el papelito como tal que decía, pues yo he cursado esto y tal y cual. ¿Te lo tuvieron en cuenta? ¿Crees que pudo afectar en que quizá te consideraran, no sé, fuera más fácil, más difícil conseguir la posición? ¿Cómo lo notaste esto en la entrevista? A mí, mi ex jefe,
que es amigo a día de hoy, porque nos llevamos muy bien. Él en confianza en su día bueno, en confianza lo voy a contar ahora, pero bueno. Pero bueno, realmente yo sé, llegó a mis oídos que los de recursos humanos, por ejemplo, en mí no habían confiado mucho, no veían que fuera un perfil con potencial, porque al no tener carrera ni tener nada, pues claro, ¿en qué voy a destacar? ¿Qué puedo aportar yo a la empresa? Pero bueno, lo único que intenté plasmar es total transparencia en la empresa, en plan en la entrevista que tuve. Sobre todo mostrar actitud, porque con la actitud yo siempre digo que eres capaz de conseguir lo que te dé la gana. En plan, vale, yo no sé a lo mejor cómo es que es el procedimiento para comprometer una empresa a lo que corresponda, porque no tengo experiencia, pero bueno, tengo actitud y en una semana o dos o lo que corresponda yo me pongo las pilas y te aseguro que te saco lo que te tenga que sacar y me pongo las pilas para ponerme al día. Y bueno, pues demostré actitud, en parte costó un poco que me cogieran, pero bueno, al final me cogieron y al final pues vieron que al final fue un perfil bastante importante en la compañía. Porque ¿cómo era el día a día en esta compañía? ¿No? Digamos, tú entraste pues sustituyendo a una persona, me has comentado, ¿no? Sí. ¿Y cómo era pues tu trabajo? ¿Era una empresa donde había un equipo con otros perfiles como tú? ¿O eran como equipos más pequeños? ¿O cómo funcionaba un poco en lo que se considera como una empresa de ciberseguridad? ¿Cómo funciona todo esto? Pues yo entré con la idea de que iba a ser un equipo enorme de Red Teamers, que bueno, está Red Team y Blue Team. Cuando se habla de Red Team es como el equipo que rompe y Blue Team es el equipo que defiende. Pues yo estaba ocupando un puesto de Red Teamer, de analista de ciberseguridad, el que rompía todo. Y yo pensaba que iba a estar en un grupo enorme de personas con las que iba a aprender y todo eso. Entré súper motivado y continué motivado, aunque me di cuenta de que estaba solo. Pero eso, estaba solo. En plan, no tenía nadie. Tenía un compañero, pero él estaba de Blue Team. Entonces éramos él que era de Blue Team, el que defendía y arreglaba, y yo el que rompía. Pero bueno, eso me sirvió para... Fue más adelante cuando me cambié a Eleven Paths, que después de 3 años me cambié de empresa. Ahí éramos un equipo enorme. Pero me sirvió por cuenta propia desenvolverme, sacarme las castañas, en plan, ver de qué forma currármelo yo por mi cuenta para... Que no digo que sea malo trabajar en equipo, pero que me ayudó mucho para yo saberme desenvolver por mi cuenta a la hora de hacer auditorías o de aprender de eso, sacarme las castañas del fuego. Eso estuvo guay. Sí, sí, qué guay. Sobre todo cuando estás solo, yo creo que quizá, ¿no?, que te falta como esa figura del mentor, ¿no?, de que te pueda guiar, de que te pueda llevar por el camino correcto, pero te da otras cosas que son como que te enseña a básicamente a darte hostias contra la pared, que al final es como mucha gente pues puede llegar a aprender muchísimo, y quizá a veces un aprendizaje también más directo, porque ves directamente el problema, ves lo que no funciona y te vas a lo siguiente por tu misma cuenta, ¿no? Y cuando comentas esto de la auditoría, ¿no?, o de Red Team, Blue Team, unos atacan, unos defienden, cuando estamos hablando de auditoría, ¿no?, el concepto de auditoría, o estamos auditando una empresa o tenemos un cliente que nos ha pedido hacer una auditoría, ¿qué significa auditar una empresa? Es decir, va un cliente, una empresa X de España, a una empresa de ciberseguridad y dice, oye, audítame. ¿O cómo funciona este proceso de audición? Nosotros, por ejemplo, yo de las auditorías que hacía, hay varias. Tienes, por ejemplo, una auditoría web. Es, por ejemplo, el cliente te dice, bueno, nuestras páginas web son estas, que están expuestas al público. Y, por ejemplo, como scope, como alcance de la auditoría, te dicen, intentad, bueno, no romperla, porque la idea es no afectar a la disponibilidad y tal, pero intentad ver a ver si podéis acceder a paneles administrativos o hackear la web, comprometerla, ganar acceso de algún tipo no autorizado, de forma privilegiada o algo así. Pues, por ejemplo, teníamos de esas, o unas que me gustaban mucho que eran en presencial. Esas eran de las que más yo hacía, por ejemplo, que era que tú vas a la empresa. Hay distintas modalidades, pero yo, por ejemplo, una de las típicas era que te conectas como si fueras un usuario normal a la empresa y, bueno, tienes que intentar hackearla, comprometerla toda. Normalmente son entornos de directorio activo, de forma que hay un equipo central, que es el DC, el controlador de dominio, muchos equipos conectados a este DC principal, puede haber segmentación de todo. Bueno, cada entorno es un mundo, pero el objetivo principal que el cliente te da como contrato en la auditoría es, pues, oye, inténtame comprometer toda la empresa y ganar los máximos privilegios posibles. Y mi idea pues era eso, intentar ganar acceso a todo. Y estas empresas funcionan con que, digamos, una vez has conseguido encontrarle las fallas de seguridad o las configuraciones erróneas y todo esto, les mandáis algún tipo de reporte o un tutorial sobre cómo arreglarlo, o simplemente les decís, mira, tenéis esto mal, y luego la empresa se apaña en arreglarse. O sea, como, ¿qué resultado esperan, ¿no?, de la auditoría? Sí, realmente en las auditorías el haber hecho un buen trabajo, a ver, en parte es que hayas logrado vulnerar la empresa,
pero no es el objetivo como tal. O sea, el objetivo como tal es, vale, yo te he roto todo, pero, o sea, ayudarte para que puedas defenderte, ¿no? Para evitar que un cibercriminal o alguien no autorizado que por contrato no esté firmado, pues que no pueda en un futuro hackearte. Entonces, bueno, nuestra idea, yo por ejemplo lo que hacía de las auditorías era, cosa que encontraba de una falla que lograba explotar o algo, pues tenemos que hacer un informe. Son dos normalmente, un informe técnico y un informe ejecutivo. El técnico es más destinado a los perfiles técnicos con tecnicismos y ahí te explayas con imágenes. Que ya explicas un poco cómo arreglarlo, digamos, ¿no? O es para programadores y tal. Bueno, primero cómo lo has roto todo. Es como si hicieras a nivel de cuento, de historia, cómo vulneraste todos los sistemas, un write-up, que se le dice, o un walkthrough en inglés, que no sé en español. Sí, bueno, como una guía, ¿no? Una guía, sí. Y bueno, explicarles todo cómo lo rompiste y al final de todo es cuando están las conclusiones generales y las contramedidas y buenas prácticas, que ahí, bueno, más o menos dices, oye, pues me he conectado a una empresa, he desplegado un ataque, por ejemplo, el SMB Relay, que es muy típico, que te aproveches del servicio SMB como tal para, por ejemplo, pues eso, hay empresas en las que el servicio SMB, que es el del típico sobre el puerto 445, no está firmado. Y bueno, el hecho de que no esté firmado hace que tú puedas, por ejemplo, falsificar solicitudes de conexiones que hay por la red. Puedes hacer que, por ejemplo, de autenticaciones que estén habiendo entre varios equipos por ese protocolo, pues como no está cifrado, tú le puedes decir, oye, que soy yo con quien te tienes que comunicar. Te haces pasar por otra máquina del sistema, ¿no? Digamos. Sí, exacto. Entonces, por ese tráfico hay autenticaciones que se realizan por ciertos protocolos y demás. Y bueno, tú puedes interceptar... Por ejemplo, con ese ataque, el SMB Relay, que es uno típico, puedes interceptar hashes de autenticación NTLM de versión 2, que bueno, eso luego te permite hacer relaying y bueno, conceptos ahí que tampoco nos vamos a meter. Pero bueno, todo eso, lo explicas todo, lo detallas y qué tendrías que hacer para evitar que te hagan este ataque. Pues bueno, firmar el SMB, no sé qué, tal, todo eso lo vas explicando y luego ellos intentan sanitizarlo, que no lo hacen, pero bueno. ¿Y qué ocurre, no? Porque esto es muy interesante y dices, bueno, les hago un informe explicando cómo les he roto y todo esto. Claro, ¿qué ocurre si no consigues acceder o vulnerar esa empresa? O sea, al final se ve afectada la auditoría, tiene algún tipo de... Porque claro, en el informe que vas a poner, tipo, pues no he conseguido hackearte. Oye, y ya está. O... 20.000 euros. ¿Cómo va un poco esto? Sí, yo hay auditorías web que es normal. O sea, la gente se piensa que... A ver, hay gente que dice, ningún sistema es seguro. Vale, sí, pero hay auditorías web que a lo mejor me han asignado a mí y a lo mejor no te encuentro nada porque está bien montado. O sea, hay webs que están bien montadas y a lo mejor no encuentras nada. Siempre encuentras cosas, a lo mejor tonterías que no son tan significativas, pero bueno, algo siempre encuentras. Pero puedes no haber encontrado nada crítico y tampoco pasa nada, no te van a despedir ni nada por el estilo. Mientras tú te cerciores y te asegures de que has hecho un buen trabajo, que tienes tu checklist bien chequeada, en plan, he probado esto, y te asegures de que no hay nada ahí que hayas encontrado, pues no hay problema. Y un poco vinculado a lo que tú hacías a nivel de auditoría, ¿no? Que has comentado, pues, has lanzado un montón de tecnicismos sobre cosas que probabas, servicios, digamos, posibles vectores de ataque. Todo lo que tú hacías en este primer empleo, ¿eran cosas que tú ya habías aprendido antes, ¿no? Cuando estabas estudiando por tu propia cuenta, cuando estabas haciendo, digamos, la formación a esta gente en tu propia casa? ¿Ya lo habías aprendido de antes? ¿O mientras estabas trabajando, pues seguías investigando, seguías mirando cómo, no sé, cómo hacer nuevos tipos de ataque, nuevos tipos de vulnerabilidad que se pueden aprovechar para hacer estas auditorías? Bueno, es un poco distinto porque hay plataformas como Hack the Box, Boonhub, TryHackMe, hay unas cuantas, que son plataformas en las que te ofrecen máquinas vulnerables que alguien ha diseñado con vulnerabilidades para que tú practiques, para que intentes comprometerlas y demás, todo en entornos controlados con máquinas virtuales y todo esto. Pero claro, luego en la vida real el concepto es el mismo porque, por ejemplo, una SQL injection es lo mismo, la inyección SQL en español, es lo mismo explotarla en un entorno controlado que en la vida real, o un XXG es un XXG, o un padding Oracle Attack es un padding Oracle Attack. O sea, las técnicas son las que son, solo que bueno, en entornos de STF, que son capture the flag, que son entornos en los que, lo dicho, te dan la máquina, tú la comprometes y bueno, el objetivo final es como vulnerar la máquina y buscar en una ruta un archivito que tiene como un hash, que es como la flag, la bandera, que luego la pones en la web y dices, vale, esto es para demostrar que he comprometido la máquina. Son plataformas chulas para practicar, pero claro, la dinámica es muy distinta. Son como campos de entrenamiento, ¿no? Son como máquinas que claro, te las han maquetado, te las han preparado con las fallas puestas un poco a posta para que la gente practique, ¿no? Claro, y yo, por ejemplo, tenía de Hack the Box, que es una plataforma que a día de hoy ha cogido mucho protagonismo. Yo tenía unas 30, 20 máquinas hechas y dije, vale, tengo buena base, que bueno, no eran muchas, pero ya más o menos tenía algo de práctica. Y bueno, yo, por ejemplo, en mi primera auditoría,
que esto es curioso. O sea, yo en mi primera auditoría me salió como el culo. No encontré nada. De hecho, me morí de la vergüenza luego en la presentación, porque tú tienes luego que presentárselo al cliente y demás. Y claro, la responsabilidad de yo haberme ocupado de todo y en la auditoría, en el proceso final de revisión, pues decirles que no he encontrado nada, coño, se me cayó la cara de vergüenza. Y claro, a partir de ese día le metí una caña, me puse a estudiar mucho directorio activo, que en empresas se maneja mucho temática de AD, de Active Directory y todo esto. Bueno, teoría de directorio activo, me empecé a empollar un montón de laboratorios, a desplegarme yo mis propios entornos controlados de directorio activo para practicar y demás. Lo bueno es que es todo muy accesible en el sentido de que te lo puedes montar tú para practicar todo y es estudiarlo y bueno, la práctica es al maestro. Y bueno, a partir de ahí sí que luego nunca, por lo menos de auditorías de entornos en empresas y demás, aislado al primer día que fue cuando no me fue bien, nunca más tuve una auditoría en la que no encontrara nada. O sea, a partir de ese día... Siempre como mínimo encontrabas algún tipo de falla, ¿no? O alguna técnica que te permitía vulnerar el sistema. Bueno, ¿no? algún tipo de falla no, la hackeábamos entera. O sea, toda entera vulnerada. A partir de ahí ya también vas cogiendo práctica, vas viendo que muchas técnicas se asemejan, que repites... Se te hace hasta ciertamente monótono. O sea, yo siempre digo, hay gente que en cuanto a máquinas respecta, de plataformas tipo Hackthebox y demás, las critican porque dicen, bueno, pero es que esto no es muy realista o no se aprende mucho con esto y demás. Pero bueno, realmente no se te hace tan monótono, o quiero pensar que no se te llega a ser tan repetitivo que a lo mejor una auditoría, porque es que muchas empresas, de lo que yo vi de muchas empresas que llegué a auditar, fallan en lo mismo. En plan, es como que se te hace repetitivo, en plan, vuelves a desplegar las mismas técnicas y dices, bueno, no me creo que esto vuelva a ser exitoso y que pueda, por ejemplo, ganar acceso a X. Pues lo despliegas y ves que lo has vuelto a conseguir y dices, otra vez. La misma técnica, el mismo procedimiento, y vas probando esa técnica o ese concepto una a una en cada auditoría y ves que te funciona y dices, coño, pues otra vez la misma historia. Yo por lo menos me lo paso mejor haciendo CTF o máquinas que te preparan cosas específicas para... Son como retos, ¿no? Son como pequeños retos que cada uno pues te lo han montado para que sea ligeramente distinto. Sí, que igual no es tan realista como en una empresa real cuando la auditas, pero bueno, te hace que te rompas la cabeza y no tienes esa sensación de decir, hostia, otra vez la misma historia. O sea, como que se te hace un poco aburrida. Me gusta más el enfrentarme a retos diferentes. Me parece muy interesante lo que has comentado de que al final con las mismas técnicas o con las mismas metodologías acabas en plan, cae una empresa, cae la siguiente, cae la siguiente, cae la siguiente. ¿Crees que puede ser, lo que sé, una de las razones el tema de utilizar, no sé, que haya paquetes estandarizados de software que son los que se usan en todos sitios, que todas las empresas acaben utilizando, yo qué sé, Windows 10 con tal configuración, que haya como paquetes, ¿no? ¿Crees que puede ser que siempre se caen los mismos errores porque el Estado, digamos, nacional o en las empresas de España de ciberseguridad siempre se repiten los mismos patrones? Entonces la empresa siempre montan lo mismo con el mismo Windows, con el mismo directorio activo, con las mismas configuraciones. Yo creo que por un lado es por desconocimiento, o sea, porque la gente no conoce... Yo, por ejemplo, cuando hacemos las charlas de awareness o de explicación final de cómo hemos llegado a explotar todo, te pones a soltar tecnicismos, le dices, por ejemplo, pues mirad, he ejecutado una SREP-Rust attack o un Kerberos-Astim. Empiezas a explicar Kerberos, movidas y demás y ves que no se enteran. Y claro, como que falta un poco de nivel de concienciación en materia de ciberseguridad del lado de las empresas y porque no invierten tampoco... yo, de lo que he visto y de lo que me comentan muchos compañeros, tú haces la auditoría con el objetivo de que la empresa se securice, pero luego no securizan nada. Es como que también hemos visto que como que lo hacen para pasar el check de, vale, hemos tenido una auditoría, que nos han auditado y todo bien, como para pasar... bueno, no sé si por ley ahora o algo así las empresas tienen que ser auditadas o algo así para evitar problemas de cara al futuro. Pero es como que lo único que quieren es pasar el check y realmente le da igual... El resultado, ¿no? O sea, tienen que ser auditadas, pero claro, si sale que con, yo qué sé, con una metodología súper simple has conseguido hackearme toda la base de datos, por ejemplo, da igual como el resultado, ¿no? Mientras hayas hecho el proceso de audición, ya está. Sí, pero es como que les da igual en la parte de contramedidas que tú les dices, por ejemplo, porque yo he ido a empresas que hemos llegado a auditar y a lo mejor pasaban un año, volvíamos y estaba todo igual. Y no habían cambiado nada. Y era en plan, joder, hemos hecho una auditoría... que nos hemos pegado ahí una semana auditándolo todo y explicando bien paso a paso cómo arreglarlo y sigue todo igual. Y yo de lo que he visto, por ejemplo, es en empresas que hemos llegado a auditar, a día de hoy hay muchas máquinas Windows 7, o sea,
o Windows Vista de la época de la castaña. Y claro, te pones a preguntarles en confianza el por qué tienen un Windows 7, que eso sé que sea súper vulnerable, a no ser que lo parches, pero que no es muy conveniente tener un Windows tan antiguo en una empresa. Y claro, nos dicen que es porque ciertos softwares únicamente están disponibles para esas máquinas, para las versiones de Windows 7, y no están disponibles para Windows 10 por incompatibilidad y demás. Y bueno, por otras cosas, en vez de aplicar una migración o tratar de utilizar algo más actualizado, más Porque moderno... claro, y eso implica además que si el software solamente es compatible con 7, ya da a entender como que ese software muy moderno no es. Ya, exacto. No, o sea, sí, no, eso tiene que estar lleno de vulnerabilidades. Pero es como que prefieren estar conformes con lo que tienen y no pagar de más o evitar complicaciones, porque es que al final eso es afectar a la... En parte afecta a la disponibilidad, porque si tienes que hacer una migración de muchos equipos, tienes que estar... O sea, los vas a dejar inoperativos una temporada, y si es yo qué sé, un servidor de base de datos, vas a saber dónde está montado eso, pues igual es crítico que lo des de baja. Entonces lo dejan como está todo y no lo suelen arreglar. Eso es lo malo. Claro, entonces al final lo que tendrían que hacer básicamente es invertir tanto en formación como en actualización de software a las últimas versiones, ¿no? Todos los típicos parches de seguridad que van saliendo. Pues ir actualizando las cositas de empresas, ya sabéis, mantener el software actualizado, porque si no viene gente a auditaros y encuentra fallas, y eso si hay suerte y os lo dicen, ¿no? Porque claro, vosotros lo bueno es que hacéis un informe y lo decís todo. El problema es las empresas que no están auditadas, que quizá les están atacando y ni se dan cuenta, ¿no? Porque sí, exacto, se meten dentro o lo que sea. Que las hay también. Hemos hecho auditorías en las que mientras estábamos realizándola, de pronto vimos que había un intruso en la red y lo notificamos y ellos no sabían nada. También es que algo que hemos visto que nos parece una locura es que hay empresas que invierten en servicios de, bueno, soluciones, en plan para evitar, bueno, IDS, IPS, en plan sistemas de detección de intruso o de, ¿sabes? Que tú hagas un ataque y que salten las alarmas y que se sepa que hay un intruso en la red. Pues hay empresas que invierten en eso y, por ejemplo, lo que nos ha flipado de algunas que yo he hecho es que consigues privilegios máximos en el DC, que considéralo como la joya de la corona de la empresa. Te creas un usuario privilegiado, o sea, estás ahí ya como, digamos, como root, o sea, sí, con como administrador de la red, sí. Y nadie se entera de nada. O sea, estás ya ahí que te puedes pasar por el equipo que tú quieras, porque cuando ya logras vulnerar el domain controller, que es la joya de la corona, y te creas un usuario privilegiado, por ejemplo, por servicios como el SMB, es que ya puedes meterte en todo el equipo que tú quieras, o podrías hacer una acción en todos los que quisieras, esparcir un ransomware, lo que te dé la gana, y nadie se da cuenta. Y con soluciones pagadas que se supone que te tendrían que alertar y demás, y a lo mejor alertan, pero es como que no están pendientes, no cada uno está con que su tienes rollo. una luz roja ahí que está como en alarma máxima y nadie le hace caso, ¿no? Sí, dice, bueno, que voy sí, a ponerme... algo ha pasado, ¿no? Sí, voy a ponerme con mis tareas para terminarlas cuanto antes, ya eso no le dan importancia, tío. Le dan importancia una vez las hackeas, o has logrado, yo qué sé, obtener información privilegiada para luego extorsionar o decir que los vas a publicar por ahí y demás. Ahí es cuando ya empiezan a decir, hostia, cuidado. Pero de antes, hasta que no los hackean o les pasa algo, es como que les da igual, ¿no? Por lo menos de lo que hemos visto, ¿eh? A lo mejor en España, o sea, por lo menos en España, a lo mejor fuera otra filosofía, otra forma de pensar, pero aquí por lo menos hemos visto eso, que no hay mucho interés. Pero bueno. Y de todas las que has auditado, ¿tienes alguna, digamos, historia impactante o alguna cosa que te sorprendiera? ¿Algún resultado que dijeras, hostia, cuidado que esto no me lo esperaba o esto me ha parecido bastante fuerte? La más chula para mí fue, no puedo dar nombres de marcas ni empresas que hemos auditado, pero una que me encantó fue en un barco, en movimiento. O sea, estábamos en un barco y el barco tenía un kiosco donde los transeúntes, los clientes... Sí, los que están en el barco, vamos, los que quieren moverse en el barco. Exacto, tampoco me salen las personas. Los pasajeros. Eso, ahora. los pasajeros. Pues bueno, ahí podían sacar billetes de viaje y demás para el barco de retorno, lo que correspondiera. Pues vimos que ese kiosco estaba conectado a un televisor. De hecho, esto fue una charla que yo di en Costa Rica, que creo que está en YouTube en mi canal, me parece. Y bueno, veíamos que estaba conectado por cable al televisor y luego el televisor tenía un par de cables por detrás que conectaban a un aparato raro y demás. Y bueno, nos dio por intentar identificar el televisor en la red pública en la que estábamos del barco. Ya no red corporativa, en la red pública. O sea, la típica red wifi que tú ves rollo, yo qué sé, Yate A12, ¿no? Sí, no me acuerdo cómo era el nombre, pero que se puede conectar cualquiera. Pues desde la wifi pública llegamos a localizar el televisor, porque justamente detrás del televisor, que esto lo muestro en la charla, tenía como una etiquetita con el nombre
del equipo como tal, en plan, como lo podías identificar en la red. Y por SMB justamente lo habíamos identificado y veíamos el nombre de ese equipo, que era el televisor. Bueno, tenía una vulnerabilidad que logramos explotar, nos metimos dentro del televisor y el kiosco estaba como aislado, no estaba en la misma red, pero tenía como una visibilidad con el televisor. Estaban como en un estado de confianza, en plan se veían los unos a los otros, pero los demás usuarios tú no podías ver el kiosco de primeras. Pero si vulnerabas el televisor, desde el televisor sí veías el kiosco. Pues bueno, logramos saltar al kiosco y ese kiosco estaba conectado a la wifi corporativa, a toda la red entera de la empresa que operaban en el barco. Y bueno, a partir de ahí, pues una vez comprometido, logramos empezar a saltar por los equipos de la red corporativa y nos hicimos con todo el... Bueno, tuvimos privilegios máximos en toda la compañía. Y por ejemplo, eso estuvo muy chulo porque el kiosco que habíamos logrado comprometer, pues joder, podíamos ver la pantalla en tiempo real. Si alguien se ponía a sacar un ticket de algo que ponía sus datos, su tarjeta de crédito y tal, su DNI, claro, tú lo veías en tiempo real desde un TeamViewer que habíamos instalado. O sea, habíamos instalado TeamViewer y si no recuerdo mal, lo que hicimos fue reiniciarlo y crear una instrucción de registro que hiciera que se abriera por defecto, porque cuando reiniciabas el equipo directamente se abría el software del kiosco. Entonces, bueno, para que el TeamViewer corriera por detrás, pues lo que hicimos fue eso, instalar en un registro especial de la máquina Windows, que era un Windows 10 por lo menos, no era Windows 7, menos mal. Pues eso, habíamos cargado una instrucción que hacía que cuando se reiniciara, pues abriera el software del kiosco, pero por detrás estuviera el TeamViewer con una credencial específica ya seteada. Y que tú ibas viendo la pantalla en tiempo real del kiosco y que si alguien iba escribiendo su tarjeta o lo Exacto. que sea... Nos conectamos desde nuestro equipo de atacante y bueno, pues podíamos ver en tiempo real todo. O sea, cualquier cosa, hasta tenía una camarita y podíamos ver en tiempo real quién se acercaba al kiosco. Pero es que bueno, todo fue a raíz de un kiosco. O sea, toda la compañía fue hackeada a través de un simple kiosco que estaba conectado ahí de forma que además nadie nos dijo nada. Eso fue lo que más nos sorprendió. Lo que más me gustaba de las auditorías era cuando intentabas hacerte pasar por técnico de red o... Bueno, no nos disfrazábamos como tal, pero intentar colarte en una zona prohibida o no autorizada. Por ejemplo, hay algunas auditorías que hacíamos donde nos aprovechamos por los que escuchábamos de que la red iba muy lenta. Y bueno, fue una auditoría donde querían testear si los empleados, porque estaba prohibido por política, pues que si los empleados metían dispositivos no autorizados en el ordenador. Típicos pendrives USB, ¿no? Y ahí hemos configurado USBs Stealers y de todos para que al conectarlo pues pudiéramos robar información del equipo y demás. Y por ejemplo eso estaba chulo porque también nos disfrazamos como de técnicos de red, en parte, y nos aprovechamos de esa excusa de que la red iba lenta para decirles, oye, la red va muy lenta, ¿no? Somos de una empresa de no sé qué, y para hacer pruebas queremos ver si es un problema de la red o de los equipos. Entonces, bueno, mostramos los USBs y dijimos, vamos a recopilar información de cada equipo para hacer unas pruebas y demás. Y bueno, la política se la pasaron por el forro. Nos dejaron conectarlos, recopilamos información, la wifi corporativa también para decir en plan, a ver si la red es que está mal o algo. Pues en un papel nos anotaron la contraseña de la wifi, todo así en plan en bandeja. Y fue un espectáculo, en plan. Eso también estaba guapo, es otra parte guay. En verdad es todo un... O sea, no solamente son ataques, digamos, técnicos, ¿no? Digamos, de me conecto al servidor por metodologías puramente técnicas, sino que también hay parte como social, ¿no? De ver si las personas realmente siguen los protocolos. Ingeniería social. Si se les puede engañar, si realmente ellos tienen conciencia de la seguridad, ¿no? Porque si te dan el wifi es que quizá ellos no le dan valor, porque quizá nadie te lo ha explicado. Ya, porque no conocen el alcance o el impacto. También estaban las campañas de phishing, que eso estaba chulo. En plan, externamente, porque es que hay muchos tipos de auditoría. Otros eran en plan, por ejemplo, fuera de la compañía, te ponías desde un coche o en un banco cerca de la compañía, intentabas tú desde fuera, sin que te dieran ningún tipo de información, pues comprometer la red wifi y ya desde fuera, pues intentar luego colarte de alguna forma para vulnerar toda la red. Ese era otro, por ejemplo. Otro era desde fuera por campañas de phishing, en plan aplicar OSINT, que es recolección de información pública, pues recolectar correos electrónicos de la compañía para enviar... campañas, rollo fraudulentas para... A lo mejor si tu empresa es dominio.com, login.php, pues tú registrar un dominio similar con una plantilla de login semejante, pero que es falsa, para que por correo pues te haga ir a la que no es, para que tú proporciones datos que no son los... bueno, que son correctos, pero que me los des a mí, y aprovecharlos para luego meternos en el panel de autenticación, lo que corresponda, pues... Había de todo. O que te enviábamos un documento ofimático, lo abrías y tenía
bueno, no un troyano, sino una macro que por detrás desplegaba una conexión que me permitía ganar acceso. Esas también estaban muy chulas. Sí, y yo creo, yo me he encontrado muchísimo en empresas en las que he trabajado. Creo que me ha pasado en todas en las que he estado alguna vez. Que ocurre muchísimo que de golpe recibes un correo que lo recibes quizá incluso desde el dominio interno de la empresa y pone el nombre como del CEO o de tu jefe y te pide como información privilegiada o información personal. Oye, sí, ¿te acuerdas lo que hablamos ayer del proyecto? No sé qué, me dijiste que tenías un informe, si me lo puedes pasar y todo esto. Y esto ocurre un montón de veces, como que se hacen pasar por tus jefes o por gente importante de la empresa para la autoridad, justo. Claro, para intentar robarte información, y hay mucha gente que cae. Por eso yo también como mensaje a nivel de pues, trabajadores o gente que está en empresas, siempre revisar el dominio y confirmar o hablar con la persona que os ha enviado el correo si podéis para confirmar si ha sido él o no. Sobre todo lo segundo, porque auditorías que hemos hecho, que la gente dice, vale, el dominio coincide, pues entonces no hay problema. Puede haberlo, porque nosotros, por ejemplo, algunas que llegamos a hacer es como una especie de movimiento lateral o otra forma de otro modus operandi. Llegábamos a vulnerar el hosting que proporcionaba ese dominio, pues el real. Entonces, por ejemplo, lográbamos crear un nuevo correo bajo el dominio real. Entonces no teníamos que pagarnos ningún dominio semejante y era todo desde el real. Entonces ahí, claro, te la cuelo y ni te das... Pero bueno, a no ser que cuestiones a la persona que corresponde y le digas, oye, tú has enviado este correo. Pero como la gente no lo hace, claro, si tú tienes una plantilla de 5 correos, a lo mejor no cae nadie, pero si tienes una plantilla de 10.000 correos que has recolectado, te van a caer muchos. Y con que caiga uno solo ya es victoria. Sí, sí, sí. Totalmente. O sea, al final yo creo que las personas, ¿no?, son quizá el vector de ataque más delicado, ¿no? Porque al final la tecnología la puedes controlar. Si haces tu trabajo y lo haces bien y configuras bien tu red y lo haces todo correctamente, dificultas mucho, ¿no?, que un atacante pueda entrar. Pero al final la ingeniería social depende de pues, todos tus empleados, ¿no? Cada una de las 10.000 personas que tienes contratadas que trabajan, que tienen cierto nivel de acceso, que tienen información que puede ser privada o no, pues cada una de ellas puede ser un vector que se puede intentar atacar, engañar o lo que sea. De hecho, siempre se dice que el usuario es el eslabón más débil y que tú puedes tener toda la empresa bien securizada y todo perfecto, pero a lo mejor tienes un insider, un empleado descontento que a lo mejor pues le sobornas o le pagas algo y dices, oye, tú que estás dentro, mira, te pago X y me haces una virguería aquí en la red y ya te dan acceso a ellos directamente. Hay de todo, pero sí, está turbia la cosa. Claro, al final entonces hay como una labor muy importante que es necesaria, que es de concienciación y de formación. Y eso es un poco lo que tú has ido haciendo pues tanto en YouTube como en Twitch, ¿no? Con todo lo que has contado, claro, trabajando en auditorías, haciendo pues todas estas pruebas contra empresas, ¿no? Trabajo entiendo que era full time, que trabajabas 8 horas pues de lunes a viernes, lo típico de trabajo de oficina y tal. Claro, tú a la vez estabas con YouTube, o estabas empezando en YouTube, ¿no? Sí. ¿Cómo compaginabas al principio, ¿no?, cuando empezaste el tema de trabajar, digamos, full time, 8 horas, con la creación de contenido de YouTube? ¿Era fácil o notabas como que pues ibas muy atareado, ¿no? Por las tardes preparabas vídeos, un poco ¿cómo te compaginabas eso? Bueno, mi canal pegó un giro porque ahora hago contenido más genérico en el canal de YouTube porque si no, el algoritmo, si tú te pones a hacer tecnicismos, eso no lo va a recomendar porque no es un público el público no está interesado tanto en tecnicismos, que a veces hablo y también, si en algún momento digo muchos tecnicismos es porque me cuesta a veces también no hablar sin tecnicismos y tal, estoy acostumbrado, pero bueno. Yo, por ejemplo, en su momento lo que hacía en YouTube era resolver máquinas, explicaba cómo comprometer una máquina de plataformas como Hackthebox y demás, y bueno, iba haciendo un tutorial en español de eso, cómo poder aplicar el reconocimiento, detectar vulnerabilidades, cómo explotar las fallas que encuentras, cómo elevar privilegios una vez comprometes la máquina, y bueno, explicábamos de todo, reversing, buffer overflow, hacking web, un poco de todo, y bueno, al principio fue un poco bastante complicado porque claro, yo estaba creando cursos para una academia, estaba en la empresa, estaba en YouTube y empezaba en Twitch. O sea, estaban esas 4 cosas a la vez, que igual parecen pocas, pero llevan su curro por detrás y demás. Y eso me acarreó en ataques de pánico, de ansiedad también y de malestar emocional. Sí, sí. Hablaremos, porque hemos hablado un poquito de esto fuera de cámara, pero entraremos más en detalle en todo el tema del estrés
en un ratito, porque creo que es algo súper interesante, Sí. que se habla poco y creo que es bastante importante de compartir, ¿no? Para que la gente también vea un poco las implicaciones que tiene el tema de, pues, de tener tantas cosas a la vez, ¿no? De estar trabajando en tantos temas. A nivel de contenido de YouTube, has comentado, ¿no? Que estabas con todo lo que es explicar las técnicas estas de hacking, ¿no? A nivel súper técnico, súper en detalle. Claro, digamos que estabas compartiendo todas estas estrategias a la vez que estabas haciendo auditorías. ¿Tu empresa sabía que tú estabas en YouTube compartiendo todo esto? Sí, de hecho, el canal surgió con mi jefe al lado. En plan, mi ex jefe es como un amigo, fue como un padre, realmente, porque fue una persona muy cercana, más que un jefe, fue un líder. O sea, aprendí mucho de él y me inculcó muchos valores. Y bueno, yo le había comentado lo de la idea de... Yo tenía la idea, a mí es que me gusta la docencia y el explicar y demás, y ayudar a la gente y todo eso. Y bueno, ya tenía en mente... Igual que en casa, ya viste que en casa traía gente para enseñarles y demás, pues bueno, para llegar a más gente, pues YouTube. Y por ejemplo, el nombre de Savitar y todo eso, pues más o menos surgió por... estábamos de hecho en una auditoría, en un lugar ahí en una... Bueno, digamos una base militar, dejémoslo así, que fue súper épica esa auditoría. Pues nada, caminando le estaba comentando a mi ex jefe que me interesaba crear un canal de YouTube para enseñar y demás, y bueno, que cómo lo vieron, pues bien, en verdad no... Es que no tiene por qué ser malo. Hay empresas que yo he visto que como que les echa atrás, que crees contenido, pero es que, joder, es contenido educativo, estás ayudando a la gente, estás mejorando la vida de los demás, ¿cómo eso va a ser algo malo? ¿O cómo te van a echar nada en cara si estás haciendo el bien? Porque sé que las hay que no les mola, tío. O les echa para atrás o te dicen, no, si estás aquí no vas a crear contenido. Y es en plan, además, lo haces en tu tiempo libre. Claro. Tú en tu tiempo libre haces lo que te da la Claro, gana. otro tema es si afecta a tu, digamos, capacidad laboral, ¿no? Si lo haces en un horario de trabajo, pero sí que yo he conocido gente que lo oculta un poco de su empresa, ¿no? Que dice, no, yo no quiero que sepan que soy youtuber. Y dice, bueno, tío, si un compañero te encuentra en YouTube, pues al final te va a descubrir. Entonces, al final yo creo que es mejor ir con la verdad por delante. De hecho, yo fíjate que yo lo tengo en el currículum y todo. O sea, yo cuando busco trabajo ya lo digo. Rollo, Bueno. mira, en la entrevista, oye, tengo el canal. Porque si ya no me cogen por eso, ya es como, pues ya no me interesa estar ahí, al final, ¿no? Sí, Entonces, exacto. yo creo que al final también así filtras mucho si vas a estar cómodo o no, porque debe ser súper incómodo tener que estar ocultando pues todo lo que haces en redes. Y a nivel de YouTube, porque claro, el contenido en YouTube, con todo el tema de que cuanto más family friendly mejor y todo esto, al estar explicando contenido de algo que puede ser considerado a ojos de YouTube pues como turbio, ¿no? Como todo esto del hacking, ¿llegaste a tener problemas con YouTube al principio, con tus primeros vídeos? Porque claro, al final pues haces un tutorial, yo qué sé, de técnica para entrar con SQL Injection a no sé qué. Que quizá no pones ejemplos, pero al final estás explicando como la técnica, ¿no? Y YouTube siempre ha sido un poco, pues bueno, ha perdonado pocas veces estas cosas. ¿Te pasó alguna vez que YouTube te pusiera algún tipo de problema con tu canal? Bastantes. De hecho, yo estuve por perder el canal en multitud de ocasiones. De hecho, yo siempre digo que no hay mal que por bien no venga, porque gracias a esos strikes que me metía y que no me dejaba explicar las cosas que quería, por eso me fui a Twitch, en parte, pues empecé a dar otro enfoque en el canal que me permitió incluso llegar a más gente, porque el canal pegó un boom cuando empecé a cambiar el contenido a un formato más genérico para que la gente... bueno, no para que entendiera lo que decía, sino para llegar a más público, un target en plan de que alguien de a pie me escuche y entienda de lo que estoy hablando, porque es que era súper técnico todo y claro, eso no lo recomendaba nada a YouTube. Sí que es cierto que yo sí explicaba o hacía un vídeo explicando, yo qué sé, cómo desplegar algún tipo de ataque, YouTube me tumbaba el vídeo, me metía un strike y fueron múltiples veces que tenía 2 strikes, al tercero ya te borraban el canal y al límite. Pero bueno, lo bueno es que por contactos hay unos que, bueno, no puedo dar nombres como tal, pero bueno, gente que trabaja para Google en un equipo de Red Team y demás, pues bueno, por contactos... O sea, el equipo, digamos, de ciberseguridad propio de Google. Sí, ¿no? algo así. Pues bueno, me pude poner en contacto con ellos gracias a algunos compañeros y demás, y bueno, me ayudaron para que... Bueno, YouTube es una mafia y me pusieron como una flag especial para que no me tiren... la estrellita, ¿no? El sticker. Sí, llamémoslo eso, para que no tenga problemas. O sea, yo ahora podría subir un vídeo de eso y no pasaría nada, ya no habría ningún problema. Está súper interesante. Sí que es verdad que, bueno, yo sabía que, por ejemplo, Twitter sí que tenía como toda esta mafia con el tema del verificado y no tenía la imagen de que Google o YouTube también tuvieran como todo esto. Sí, no, es una mafia. Por detrás, por contactos va la cosa. De hecho, no sé si tendría que hablar de esto, pero bueno, sí vamos que a cortar aquí, vamos a cortar aquí el podcast. Sí, mejor. Ahora se nos cae el canal, ¿no? de Comic Show. Cuidado. Bueno, entonces, aparte de todo esto, ¿no? Claro, no fue
tu última experiencia laboral en la que estabas, sino que luego también imagino que mientras estabas haciendo YouTube y también pues empezabas en Twitch, cambiaste a otra empresa que era pues, por parte de Telefónica, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, Eleven Pads. ¿Cómo fue este cambio? ¿Por qué te decidiste cambiar de una a otra? Porque, bueno, hemos comentado, ¿no?, que era un equipo pequeño en el que estabas antes. Sí, Era era yo solo y... Claro, ¿era porque buscabas alguna otra cosa o te interesaba, pues, meterte en Telefónica por alguna razón? ¿O cómo fue eso? Hombre, por un lado porque era un equipo mucho más grande, o sea, de ser yo a ser un equipo de Red Teamers de más de 30 personas o de las que puedes aprender un montón de conceptos. Eso, por un lado. Por otro lado, porque es Telefónica y, joder, Telefónica, Claro. todos saben quiénes son. Y por otro lado, porque, bueno, la empresa en la que estaba había sufrido como unos pequeños cambios con los que, bueno, ya las tareas a las que me estaba destinando no eran a las que me quería destinar. Estaba haciendo otras labores, ya no estaba haciendo auditorías y demás, y no me gustaba mucho eso porque es lo que me gusta. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues busqué, porque también tú tienes que... Y eso que tuve un vínculo emocional muy fuerte con mi ex jefe y, bueno, con la empresa como tal. Pero bueno, la parte emocional siempre también hay que dejarla de lado y tú tienes que ver por ti también a dónde evolucionar, a dónde ir y demás. Y bueno, pues dije, pues ¿por qué no? O sea, había una vacante, creo. En LinkedIn me contactaron. Que bueno, fue no Eleven Pads como tal, era Iron. Era otra, tenía otro nombre. Yo no sabía que era Eleven Pads hasta que luego en la entrevista que tuve con Nacho, que era uno de los que creo que ya no están, pues me había entrevistado y fue cuando me enteré de que era Eleven Pads. Y dije yo, hostia, Eleven Pads, ¿qué coño? Y bueno, tuve una entrevista técnica de 1 hora y media, que si quieres podemos hablar de cómo son las entrevistas. Sí, sí, me parece interesantísimo porque, claro, un poco que en este podcast ya hemos hablado también de entrevistas técnicas de programación, ¿no? Sí. Pero supongo que deben ser bastante diferentes las de ciberseguridad. ¿Cómo sería una entrevista técnica típica, o al menos la que te hicieron a ti? Pues hay dos modalidades, podría ser. Una es muy de película, que está chula, que es que en plan te dan un entorno y lo tienes que intentar hackear. En plan, demuestra tus habilidades. Te configuran ellas como un laboratorio, a lo mejor, de la dificultad que corresponda, no te dan pistas de nada y bueno, es para que vean cómo te desenvuelves, a ver qué encuentras, a ver cómo lo encuentras, la metodología que llevas a cabo y demás. Esa es una. Y otra, por ejemplo, que es la que a mí me tocó, fue una entrevista de 1 hora y media, creo que fue una entrevista larga, de preguntas técnicas. O sea, todo el rato pregunta técnica tras pregunta técnica, todo el rato de... Bueno, muy al detalle, tipo, yo qué sé, muy al tecnicismo, o más técnicas de explícame esto. Bueno, explícame esto y técnicas concretas puntuales de... Imagínate que estás en una situación en la que, por ejemplo, se da el caso en el que está esto configurado y te bloquea no sé qué, pues cosas también muy específicas para ver también cómo es tu capacidad de pensamiento lateral o de qué otra forma, qué otra aproximación tendrías para resolver ese problema en el menor tiempo posible. También quiere ver cómo te desenvuelves, pues también están esas. A mí me gustan más las otras, la de que me pongas un entorno y yo lo hackeo. Pero bueno, la otra modalidad también está chula. Bueno, y quizá porque en la que cuando tienes el entorno delante y tal, puedes estar tú a tu rollo, o sea, estás tú en plan allí con pues, hackeando, digamos, el ordenador y tal, el entorno. En cambio, en la otra tienes que estar hablando, ¿no? Supongo, en voz alta, que quizá a veces puede ser más difícil si tienes que estar explicando, porque en el otro quizá tienes muy automatizado pues, los comandos o cómo lo harías, la metodología. Sí, claro. Pero a veces explicarlo en voz alta es muy diferente, ¿no? Sí, yo creo que la primera es la que más vale, porque es que a día de hoy cualquier pregunta, tío, tienes ahora ChatGPT, o sea, lo buscas todo en Google y por más que alguien te pregunte algo que no sepas, es que igual yo estoy en un momento en el que no sé algo, lo voy a buscar en Google y veo la respuesta. O sea que yo más bien me decantaría más por la parte práctica de que te pongan un laboratorio y demuéstrame tu capacidad, que estar en una entrevista larga de preguntas, que también está bien, pero porque mides más o menos el nivel. Pero bueno, es que también uno puede saber mucho de teoría, pero es que luego en la práctica puedes no desenvolverte bien, o sea que yo creo que prima más el de los laboratorios. Y a nivel del cambio de trabajar eso, ¿no? Pues por tu cuenta prácticamente solo, en lo que sería tu Red Team, versus estar en el Eleven Path, que entiendo pues que era pues ya bastante con más cuerpo, ¿no? Pues había más gente, más compañeros. ¿Qué es lo primero que notaste a la hora de cambiar, ¿no? De golpe me encuentro con ya no trabajo solo, sino que tengo a no sé cuántas personas que están haciendo lo mismo que yo. Pues, hombre, tenías más oportunidad de aprender de otros, eso desde luego. De hecho, tuve algunas auditorías en las que, por ejemplo, nunca había experimentado nada de eso. En plan, auditorías, por ejemplo, de móviles, de una aplicación en un móvil configurada, pues auditarla vía móvil.
Yo, por ejemplo, eso nunca las había hecho. Y lo bueno es que te asignaban a un compañero que sí que tuviera experiencia en esa temática para que te enseñara o vieras cómo se desenvuelve. Estaba bastante bien. Y bueno, cualquier problema que tuvieras podías comentarlo en un grupo que teníamos y te echaban un cable. Y bueno, era un nivel que nada, o sea, era a lo mejor en la otra empresa, no sé cada cuánto teníamos auditorías, pero es que bueno, hacíamos charlas también, hacíamos un poco de todo. Pero por ejemplo, en esta era, estabas en una auditoría, la terminabas y ya, una vez terminada, ya estabas en otra auditoría. O sea, era auditoría tras auditoría tras auditoría, era un nivel de... Y claro, a la vez en Twitch y todo, o sea, era una locura. Pero estaba guay porque era un nivel de ajetreo que estabas haciendo al final lo que te gustaba, que era hacer auditorías y de todo. Pero eso, era auditoría tras auditoría. Una auditoría web, una auditoría wifi, de pronto ir a una empresa en presencial para hackearla o en remoto a través de VPN, dar una charla, no sé qué, pero todo el rato, pum, 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 pum. Y ese ambiente me ha gustado mucho. Claro, digamos que había mucha carga de trabajo, ¿no? Pero en el sentido de que eran cosas que te interesaban y por lo tanto también pues te ayudaban a aprender más, también estabas alrededor de gente que quizá te ayudaba también a aprender más, a darte input sobre cosas que podrías aprender y todo esto. Pero aún así al final decidiste, digamos, dejar tu trabajo y lanzarte 100% a Twitch, ¿no? ¿Cómo fue esa decisión? Es decir, ¿qué te llevó a... Pues si estabas en un entorno en el que te sentías cómodo, en el que te gustaba lo que hacías, el decir, oye, mira, esta ya es una etapa de mi vida donde quiero cerrar este punto y ahora quiero centrarme en Twitch? Yo en verdad soy un poco especialito porque dejo la universidad, dejo el trabajo, dejo Twitch, lo dejo todo. Pero bueno, hay progreso detrás de todo eso. Yo, por ejemplo, sí que es cierto que fue un poco arriesgado. Bueno, yo es que me la he jugado mucho. A mí me da igual, tío. O sea, se vive solo una vez y, tío, estamos aquí para jugar. O sea, que juguemos, disfrutemos y demás. Da igual lo que pase. Si algo malo pasa, aprende de ello. Eso te mejora, eso te fortalece. Y yo, por ejemplo, cuando dejo el curro para dedicarme a Twitch, porque es que me encanta la divulgación, explicar, enseñar y tal, pues, por ejemplo, que eso lo comento, que es que no es que fuera muy... que estuviera yendo muy muy bien. Yo de cobrar 1.800 que estaba cobrando en la empresa, que bueno, igual para el que diga, hostia, pero esto qué sueldo es porque vivo en Canarias y en Tenerife el coste de vida es muy bajo y en Canarias es un muy buen sueldo, pues pasé a cobrar 700 euros u 800, o sea, era como dar un paso atrás, pero porque sabía que lo podía llevar a más y así fue. Entonces, ¿cómo fue el cambio? Pues a nivel monetario, rentó. Pues, hombre, si piensas en el dinero solo, pero es que yo veía más aislado a eso, tío. Es que a mí el dinero tampoco... En plan, puedes tener mucho, puedes tener más, pero lo importante es que hagas lo que quieras, tío. O sea, lo que te gusta. Porque estás aquí, vives para hacer lo que te gusta, ¿no? En plan, para ver hasta dónde puedes llegar. Entonces yo me trataba de quedar más con la parte de... estar en Twitch explicando, que me permitía investigar más, enfocarme en ciertos aspectos que a lo mejor por curro y ajetreo no podía investigar y demás. Yo me estaba enfocando en eso y ya luego el ingreso que fuera, pues lo que correspondiera. Pero bueno, como yo pagaba 240 de alquiler de piso, pues 700 y algo por lo menos me permitía. Claro, aún te permitían, pues, ni que sea pagarte el techo, ¿no? Claro, exacto. Entonces, bueno, por lo menos tenía lo mínimo, con un poco ahí que podía ahorrar, pero me puedo enfocar en lo que me gusta para meterle ahí una caña tremenda y ver hasta dónde lo puedo llegar. O sea, llevar. Claro. Entonces... Pero bueno, al final te tiraste a la piscina porque digamos que aceptaste una reducción, entre comillas, de 1.000 euros al mes. Digamos que te tiraste un poco al riesgo de decir, oye, si Twitch no funciona, en algún momento no puedo estar viviendo siempre con 700 euros al mes, ¿no? ¿Cómo se tomaron en la empresa cuando tú les dijiste, oye, que... Porque entiendo que ellos sabían que hacías directos y hacías contenido en internet. Sí, me conocían, de hecho, claro. ¿Cómo se lo tomaron cuando dijiste, oye, pues lo dejo? Y no sé si les llegaste a decir que lo dejabas por Twitch o... Sí, sí. ¿Cómo se lo tomaron? Pues yo creo que la gente es como que le echa muy para atrás, o la gente tiene miedo, tío. La gente tiene miedo en plan... Mis padres, por ejemplo, cuando dejé la carrera, o la iba a dejar en plan, no hagas esto, estás loco, ¿cómo vas a hacer esto? No vas a tener oportunidad de nada, y la tuve al final. O cuando dejé el curro, muchos me decían, hostia, no, dedicarse a Twitch es muy arriesgado, o crear solo contenido es muy peligroso, no lo hagas. Es como que la gente tiene miedo a... Eso te lo decían los de la empresa. Bueno, amigos vale. Los perfiles más altos de cargo lo vieron bien, o sea, lo entendieron. Pero sí como que veía que contar con apoyo de compañeros, como que decían que no, que eso era un riesgo total, que no iba a merecer la pena y demás. Y es que al final merece totalmente la pena. O sea, que yo digo que también hay veces que tienes que seguir a tu instinto, tío. Porque nadie
se conoce a sí mismo mejor que tú a ti mismo. Entonces, si tú ves que puedes llegar a ser capaz de conseguir X, pues vea por ello. Y si tienes que dejar de lado ciertas cosas, déjalas y no pasa nada, tío. Un poco... Porque a nivel de apoyo, si se puede preguntar, tanto a nivel, digamos, de trabajo, familia, amigos, ¿notaste, no, esta, digamos, falta de... o quizá aversión al riesgo, ¿no? De decir, cuidado, no sé qué, vete por el camino tradicional y todo esto. Sí, es que el problema del camino tradicional, o bueno, el problema en general es que casos como estos en los que, yo qué sé, tío, puedes luego llegar a vivir de la creación de contenido o demás, es la regla. O sea, es la regla, es la excepción, no la regla. Entonces, claro, es muy complicado el saber si te puede ir bien, si no te puede ir bien. Pero bueno, la idea es asumir el riesgo, que siempre tiene que haber, yo creo que un factor riesgo, y ver hasta dónde te lleva, tío. Si te sale mal, es que tampoco pasa nada, no es un fracaso ni es que seas un fracasado o no valgas para nada, ¿no, tío? O sea, la idea es experimentar, que estamos en la edad de experimentar, y ya irás viendo tú qué es lo que más te conviene, qué es lo que no te conviene y ver qué es lo que sucede. Y en tu caso, de hecho, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Mal no te ha salido, ¿no? Digamos que en Twitch llegaste a tener, por lo que más o menos recuerdo de media, unos 1.500 suscriptores anuales. Anuales, o sea, mensuales. Sí. Cosa que, oye, pues en Twitch, para ser un contenido, digamos, podríamos decir tan nicho, ¿no? Como es la ciberseguridad, que quizás todavía aún más nicho que la programación en general, pues, oye, está muy bien, es un resultado espectacular. Y al final, digamos que te tiraste a una piscina que tú apostaste porque tuviera agua abajo y efectivamente la tenía, ¿no? Entonces, al final esto no deja de ser un emprendimiento, como puede ser una persona que decide montar una empresa o que decide incluso, pues podríamos decir, cambiarse de trabajo, que siempre podemos pensar que hay cierto riesgo, pero a veces salir de la zona de confort y arriesgar y luchar por hacer eso que tú quieres, pues acaba, digamos, pues no pasando no es pasando factura, acaba compensando, ¿no? Digamos, Sí, acaba siendo lo correcto. Sí, y que muchas de las cosas buenas que hay, tío, hay veces que están fuera de la zona de confort. Y como te quedes dentro de la zona de confort, ahí conforme... que hay gente que le gusta estar conforme, en plan, que no quieren aspirar a más, que está muy bien. La idea es hacer lo que te gusta. Hay gente que le gusta estar tranquilo, sin problemas y demás. Porque es que también todo esto lleva mucho más nivel de estrés, más ajetreo, más a nivel emocional te afecta mucho más, es mucho más... También para qué iba a querer uno pasar por todo esto porque tiene su proceso. Pero bueno, por lo menos a mí me gustó. Sí que es cierto que hubo un día, a lo máximo que llegué creo que fueron 2.300 subs, creo, por ahí. Una vez puntual, luego se mantuvo en 1.500, pero es que también es muy sacrificado Twitch, claro. Tienes que estar ahí... ¿Cómo llevaste todo el crecimiento? Porque entiendo que es correcto decir que desde que dejaste el trabajo y empezaste a dedicarte full time a Twitch, fue cuando notaste el boom, ¿no? Cuando empezaste a, digamos, a ganar suscriptores y tu contenido empezó a llegar a más gente. Sí, o sea, desde que dejé el curro, yo recuerdo que cuando estaba currando por tiempo no podía hacer tanto lo que me gustaba, lo que me hubiera gustado explicar en los directos porque no tenía tiempo para prepararme muchas cosas, pero el enfocarme de lleno en Twitch solo, pues bueno, me permitió traer contenido un poco más currado, con más calidad y demás, y sí que empezó a haber mucho más interés, empezaba a haber más gente. Hay días que teníamos... Bueno, hay días que tuvimos que llegamos a 1.000 y pico espectadores, que para ser un campo tan de nicho de hacking me pareció una locura. Pero bueno, luego nos mantuvimos de media en 700 o 800 personas o por ahí, que aún así es un montón de peña en directo de algo tan de nicho. Lo bueno es que hemos podido hacer crecer un campo que era de nicho a un campo donde cada vez son más el número de personas interesadas en todo esto de la ciberseguridad, que era mi objetivo cuando empecé a crear contenido y bueno, lo bonito es que se está cumpliendo, tío. ¿Has notado apoyo? Porque yo sí que me he dado cuenta de que tu comunidad es una comunidad, digamos, muy fuerte, ¿no? Que te apoya muchísimo, que está, pues, es una comunidad muy fiel, ¿no? Es lo que me di cuenta de que, pues, directo tras directo tras directo, pues tienes a un montón de personas que están aprendiendo contigo. ¿Cómo has llevado todo el tema de hacer crecer esta comunidad? ¿Ha sido una comunidad que te ha apoyado? ¿Ha sido una comunidad con la que, digamos, has podido, pues, hacer conocidos? ¿Has conocido gente con la que has podido llegar a ser, pues, hacer amistad o alguna cosa? Sí, o sea, ha abierto ciertos frentes también de cara a oportunidades que en un futuro, bueno, a ver si se da el caso. Pero sí que es cierto que es mucha responsabilidad, porque es como que te sientes el padre de todos, que no soy el único creador de contenido, hay mucha más gente que crea contenido de ciberseguridad y cada vez hay más gente que está interesada en crear contenido, que siempre trato de transmitir de que, en plan, cread contenido, que eso os va a ayudar, os va a abrir puertas, os va a dar visibilidad y demás.
Pero bueno, o sea, ¿cómo se siente? Pues es bonito. En plan, que estés un día o de forma diaria recurrente veas que un mismo usuario se pasa para saludar por el chat o que te hace preguntas y que sigue ahí queriendo verte o que están regalándote su tiempo para verte a ti. O sea, que podrían estar haciendo otra cosa y están ahí viéndote para apoyarte y aprender de ti. Eso es súper bonito. Eso, me llena más eso que el haber tenido una auditoría que hubiese concluido de forma exitosa. O sea, me llena mucho más crear contenido y ver ese tipo de comentarios que el haber podido comprometer una empresa con éxito. Es raro, pero como me Bueno, gusta... al final es como notas más directamente el impacto que tienes sobre las personas, ¿no? Sí. Un poco vinculado a las auditorías, si recopilamos un poco lo que hemos comentado de que tú hacías una auditoría y al cabo de un año veías que la empresa no había cambiado nada y tal, quizá tenías la sensación de decir, mira, hemos gastado el tiempo, el dinero y el esfuerzo en hacerles aquí una auditoría para intentarles hacer un impacto positivo, que es que arreglen sus problemas, y vemos que no nos han hecho ni caso. En cambio, cuando creabas contenido, ¿no? Cuando estabas en Twitch y veías la gente pues, que volvía y que volvía y que volvía, que te dejaban comentarios y que les enseñabas y te preguntaban cosas y tal, notabas como que quizá el impacto era más directo, ¿no? Que dabas un valor más tangible a la gente que quizá estaba interesada en la ciberseguridad. Sí. Y has comentado una cosa muy interesante, que es el tema de que has estado recomendando a la gente pues, crear contenido o trabajar la visibilidad o la marca personal, ¿no? ¿Por qué crees que es importante para la gente que nos está viendo pues que trabajen en todo esto, ¿no? Que le den visibilidad, que se hagan una web, que hagan un canal de YouTube, que compartan lo que aprenden? Pues porque creo que te abre muchas puertas, tío. O sea, yo, por ejemplo, cuando tuve la entrevista, la primera, aislado la actitud y todo eso que te comenté de que vieron actitud en mí y que eso fue un factor fundamental, de otras entrevistas que habían tenido, porque no era el único que había postulado para esa vacante, claro, decían, sí, a mí me gusta la ciberseguridad, me llama la atención. Y era en plan, vale, demuéstrame cosas. O sea, quiero ver, en plan, cosas que hayas hecho, te gusta, pero ¿qué has hecho? Y como que nadie presentaba nada. Y yo, pues bueno, tenía otro canal de YouTube donde también, que no era Savitar, canal oculto ahí, pero creaba también contenido explicando máquinas y demás. Pero bueno, tenía una página web, por ejemplo, que ya a día de hoy la cerré, que era mundohackers.weebly.com, que tenía más de 500 artículos escritos que lo utilizaba como toma de apuntes de todo lo que iba aprendiendo, pues explayarlo ahí, solo que luego empezó a llegar a gente y me empezó a tener visibilidad. Pues tenía eso, tenía varios proyectos en GitHub, tenía 20 máquinas hechas de la plataforma de Hack the Box, y teníamos a la Universidad de La Laguna, que es la de Canarias, la de Tenerife, pues posicionada dentro del top 5, creo, porque hay como un dashboard de puntuaciones, en plan de qué gente ha hackeado más máquinas o el que más máquinas tenga, pues tiene mayor posición. Pues yo, como estaba vinculado dentro de la universidad, pues bueno, tenía un montón de máquinas hechas y estaba posicionada en la top 1, top 2, creo, por ahí. Y claro, eran tantas cosas que de pronto no tenía carrera, no tenía nada, pero tenía todo eso para mostrar. Y claro, eso es actitud, eso es constancia, determinación, esfuerzo. Y eso, por eso digo que es muy importante, porque frente a un perfil que no tenga nada de eso, que demostrar para constatar de alguna forma cómo te lo curras, pues coño, te queda, o sea, yo creo que renta bastante. Es un valor extra, ¿no? Que claro, añades. Es un valor bastante que te puede dar un poco más de, incluso, ¿cómo es la palabra? Confianza. Credibilidad, confianza, ¿no? Sí, yo creo que confianza, sobre todo en el perfil. Transmite como más confianza, porque dices que te gusta, pero lo estás demostrando, o sea, te lo estás currando con tu publicación diaria en tu web, o tu vídeo en YouTube, o tu contenido currado explicando contenido, o sea, lo haces porque se nota que te gusta. Alguien que ves que está creando contenido explicando máquinas o ayudando a la gente para que se convierta en profesionales, lo estás haciendo entonces porque te tiene que gustar, tío. Porque no lo hace cualquiera, no todos están hechos para crear contenido. Entonces, yo creo que te da mucha fuerza también el crear contenido. Sí, yo secundo eso totalmente. De hecho, yo tengo en el currículum, en el canal de YouTube y tal, cuando he buscado trabajo, yo creo que uno de los factores por los que en muchas ocasiones los que entrevistan se han visto interesados en un perfil como el mío ha sido porque, aparte de lo típico de, pues he trabajado en un sitio haciendo cosas con JavaScript o con lo que sea, pues, hostia, este tío ha hecho un canal de YouTube donde explica programación. Bueno, pues algo sabrá, ¿no? Porque, quieras o no, el tiempo al menos lo ha dedicado a investigar por su cuenta, ni que sea para crear el contenido. Pues lo mismo con hacking. Si has escrito artículos sobre tutoriales sobre cómo hacer esto, máquinas, vídeos, lo que sea, y lo has compartido, es como una credencial al final que vale mucho más que cualquier certificado, podríamos llegar a decir, que bueno, pues
quizá a saber dónde se Sí. consiguió o cómo se lo sacó, pero si lo puedes, digamos, directamente demostrar y ellos pueden ver los vídeos y todo esto, pueden, como tú dices, puedes transmitir esta confianza Sí. a la gente que Y te está crea una buscando. conexión también, de hecho. Es como que yo siempre digo que es un currículum público. Ujú. O sea, el tú ver que un chaval en su canal de YouTube tiene 70 máquinas resueltas o que está explicando y tal, todo eso es currículum. Aislado al papel, es como otra forma de currículum, de demostrar lo que sabes, porque pueden ver a la hora de tú explicar, pues cómo lo explicas, cómo haces las cosas, tu procedimiento, qué tan meticuloso eres. Se puede transmitir mucho más que en un papel. Entonces, es que yo digo que es la clave, Ujú. siempre. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y ahora cambiando un poco de tema, volviendo al contenido de Twitch, más concretamente a la parte de negocios de Twitch, ¿no? Ojo. Has comentado, ¿no?, que de media hemos dicho pues 1.500 personas o así, pero que tu máximo ha sido de 2.300, ¿me has dicho? Bueno, personas, o sea, suscriptores. Suscriptores, sí. Sí. 2.300 suscriptores. ¿Y cómo es a nivel monetario o a nivel de poder vivir de Twitch el hecho de decir, pues mira, tengo 2.300 suscriptores en un mes y tengo 1.000 y pico suscriptores de media? Pues tú tienes que pensar que, bueno, ahora está haciendo Twitch un rollo ahí con la moneda, ya no sé ni a cuánto está, porque antes estaba creo que a 4,99 o 3,99, pero ahora dependiendo de dónde estés, si estás en LATAM creo que es más barata la suscripción, bueno, más barata, es caro para ellos Sí, aún claro, así, que pero lo adaptan al nivel de vida sí, del país, exacto. ¿no? No sé ahora mismo cómo está, pero normalmente por suscripción, pone tú que de media 3 euros, por ejemplo. Ujú. Pues, por ejemplo, sí, de 2.000 o 1.500 mismo, eso pone tú que son 4.000 y pico, si son 1.500, 4.500 por ahí, la mitad se la suele quedar Twitch, aunque depende del contrato, si tiene 50-50 o 70-30, pero esos son canales muy específicos, tipo Ibai y todos estos, que creo que él tiene 80-20 o algo así. O 90-10, o no sé. A saber, ¿no? algo... Tengo 100%, solo ya te Sí, imaginas. pero bueno, más sponsors, Claro, patrocinios claro. y tal. Pues, por ejemplo, la mitad, eso, es para Twitch y tú te llevas por la otra mitad. O sea, de 700 que empecé a generar cuando dejé el curro, empecé a generar en Twitch entre 2.000, 3.000 euros más o menos por ahí, Ujú. que era más de lo que cobraba incluso en el trabajo. Claro. O sea que... Claro, pero eso, claro, con 1.000 y pico suscriptores cada mes, que puede sonar, o todos acostumbrados a ver los números que pueden tener grandes streamers como Sí, pues sí. lo que me has comentado, ¿no? Ibai, Millo Juan, Auronplay, etcétera. ¿Qué tan difícil es mantener esos números, ¿no? ¿Qué tan sacrificado es mantener esos 1.000 y pico suscriptores mensuales que al final pues te dan eso, ¿no? Un sueldo de entre 2.000 y 3.000 euros mensuales? Es muy complicado, tío. O sea, tienes que estar metido... El nivel de estrés y de ansiedad que te genera crear contenido, para mí, Ujú. no tiene punto de comparación con trabajar en una empresa. Que en una empresa tú tienes tus responsabilidades, tus rollos, puedes tener un mal día, un buen día, o sea, como en cualquier lugar, pero es que el crear contenido y la responsabilidad, además, siendo autónomo, el depender... Claro, yo el error que cometí cuando dejé el trabajo es que únicamente tenía Twitch, solo un único frente abierto, entonces o estaba en Twitch o no había pan para comer. Ujú. Entonces dependía únicamente y exclusivamente de la plataforma. Entonces, claro, para que te hagas una idea, yo por ejemplo me iba, si tenía 1.500 subs, yo me iba una semana o dos de vacaciones y claro, la gente, digamos que cuando tú estás en directo, como te ven, se resuscriben, renuevan la suscripción y demás, pues es muy sacrificado o castiga mucho en el sentido de que si tú faltas un día o no estás en Twitch una semana, de 1.500 por ejemplo, o mira, ahora que no hago Twitch, yo estaba en 1.600 suscriptores por ahí, pues ahora mismo está en 300 suscriptores. O sea, pega un bajón y te castiga mucho en el sentido de que como no estés en directo constantemente... Claro, para eso te iba a mantener preguntar. ¿Tú cuántos días a la semana hacías stream? todos los días, de lunes ¿De a lunes a domingo, 2 años. Estuve todos los días haciendo máquinas que, claro, yo estaba en directo 3 horas, pero no eran solo 3 horas. Era toda la preparación de por la mañana que me estudiaba la máquina, o sea, explicaba máquinas, cómo comprometerlas y demás. Todo el día anterior, cuando terminaba el directo, ver qué máquina nueva que no hubiéramos hecho pues traía, que cada vez se complicaba más porque traer máquinas chulas cuesta mucho, hay máquinas que son una cagada. Y claro, quería traer contenido chulo. Pues toda la noche estar ahí estudiando, buscando, a veces me pegaba hasta de madrugada. Luego por la mañana estudiándola, practicándola para ver qué nuevos conceptos podía traer, para que no fuera muy monótono o que dijeran, hostia, otra vez este concepto que ya lo habíamos visto antes. O sea, que tienes que estar ahí continuamente como actualizándote y demás. Es muy sacrificado. O sea, es muy... como no tengas aguante o toleres el estar dedicado ahí full
olvídate porque es muy complicado. Claro, y además Twitch como que tiene fama de ser una plataforma que castiga mucho, digamos, el crecimiento orgánico, ¿no? Que es muy difícil crecer en Twitch simplemente haciendo directos por hacerlos. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Notabas como que... O sea, tú al final fuiste creciendo, pero ¿notabas que quizá tuviste alguna, no sé, con el canal de YouTube, quizá era un tractor principal para llevar gente a Twitch? ¿O tu sensación era que era bastante orgánico, ¿no? Que la gente te descubría directamente estando en Twitch? Bueno, llegó un punto en el que, claro, cuando tienes a lo mejor 700 personas viéndote o más, ya por el boca a boca mucha gente dice, hostia, pues mira, ¿quieres aprender ciberseguridad? Pásate por los streams de el Tito Savi. En plan, ya por el boca a boca empiezas a ver en el chat, porque cuando entra un nuevo usuario tú ves, un nuevo usuario ha hablado en el chat y te salió un montón de veces, o sea que ves que está entrando gente nueva. Pero de primeras, crecer en Twitch, para quien se plantee empezar en Twitch a crear contenido de primeras y crecer, como no sea que tengas una carisma de la hostia o de alguna forma logres captar la atención de una manera excepcional, que es más la excepción que la regla también, crecer de forma lineal o orgánica en Twitch es muy complicado. Yo diría que primero te enfoques en YouTube y ya luego pues muevas a las masas a Twitch o la plataforma que corresponda, porque ahí el algoritmo de recomendación no es... Es que el formato es muy distinto a YouTube. Claro, o sea, y en verdad es como que requiere mucho más sacrificio, ¿no? Porque al final, por ejemplo, mi experiencia que he tenido con YouTube es que, quieras o no, como tú lo que estás generando al final es como un producto, ¿no? Sí. Tú estás creando ese vídeo que vas a subir, quizá lo puedes subir dentro de una semana, dentro de 2, como que te puedes repartir más libremente el tiempo a la hora de, pues mira, voy a grabar, este día me va bien grabar, este día me va bien editar, a estas horas y tal. En cambio, en Twitch te requiere no solamente la cadencia de decir que cada día tengo que hacer stream, sino que además tienes que hacerlo en horarios donde la gente pueda verte. O sea, tampoco, no tienes toda la libertad de decir, pues mira, como hoy me va bien streamear a la 1 del mediodía. Pues quizá no, porque quizá tu público a esa hora trabaja, a esa hora no te puede ver. Entonces entiendo que tiene mucha más carga mental o carga de responsabilidad, de estrés, ¿no? Hacer streams en Twitch que no que hacer vídeos. Y que es un estrés también, porque yo recuerdo que hubo una temporada que es una tontería, pero al final cuando tú creas contenido, tú los números los miras. O sea, miras los espectadores, miras cuántos ingresos tienes, las visitas, pues te emparanoian incluso en punto, porque intentas ver de qué forma está progresando el canal, qué gusta, qué no gusta, para aprender de ello y mejorarlo. Pues yo, por ejemplo, recuerdo que hubo una época en la que me tuve que quitar los espectadores, porque es que también es un consumo mental el estar diciendo, vale, ahora mismo tengo 700, voy a explicar algo, ves que baja 500 y dices, hostia, no les está molando lo que estoy diciendo, no les está gustando el formato, mi contenido es una mierda, no está gustando nada, empiezas a emparanoiarte montándote una película tuya mental, que es todo mental tuyo, te estás montando una película que a lo mejor es porque quienes te están viendo tienen cosas que hacer, tienen sus vidas, pero te empiezas a rayar tanto por números, cifras y de todo, que es que yo, por ejemplo, ahora recientemente planteé dejar Twitch para ganar un poco de salud mental, porque el estar 2 años seguidos, día tras día, O sea, ¿te llegó a afectar a nivel mental, de salud, tanto física como mental, o principalmente? Sí, no, yo hay días en los que soñaba que estaba en Twitch, que esto creo que hay un clip por ahí en YouTube, que soñaba que estaba en Twitch explicando como si estuviera en directo normal, y de pronto pues yo normalmente cuando explico una máquina tengo 3 pantallas y a la derecha tengo el chat. Pues de pronto estar explicando y ver que el chat de pronto se mueve súper rápido, miro y veo que están poniendo todos como F, como si se hubiera caído el stream, pero está todo perfecto, veo el OBS, veo que está todo en verde. Y bueno, de pronto como que se apaga todo, en plan todas las luces de donde estoy en el setup pues se apaga, y como que me da un infarto o me muero o me da como que entro en pánico, una sensación súper rara, como de que sentía como que tenía un desdoblamiento, una cosa rara, como que salí de mi cuerpo y me había muerto, había fallecido. Esa mierda la llegué a soñar no sé cuántas veces, más de 15 veces o una locura. Estaba entrando en un bucle tóxico que se nota que me estaba afectando a nivel mental. Además, la energía no era la misma. Todos tenemos un límite y yo creo que ya mi límite estaba... después de tantas horas, que en el canal secundario, que yo tengo un canal principal y secundario, en el secundario, por ejemplo, tenemos 600 horas de contenido, todo lo que está en Twitch lo subía al secundario. Pues joder, yo creo que con 600 horas de contenido hemos cumplido, porque todo ese contenido es libre, gratis y puede la gente usarlo para aprender. Pues noté como que ya
era el momento de decir adiós. Volveré en un futuro, eso seguramente, pero sentía que ya de mi lado creo que he cumplido y considero que ya me estaba eso matando a nivel mental. Además que también veía mucha distracción en el chat, el estar tolerando comentarios, aguantar, es que es una movida muy amplia. Te raya un montón y bueno, preferí temporalmente dejarlo y ya en un futuro volveré a ver. ¿Crees que quizá si... Porque claro, tú estabas streameando cada día, ¿no? O sea, tu nivel de estrés era constante, no tenías ningún día de descanso, ¿no? Que eso un poco como que se ve ahora mismo en la cultura del streamer, ¿no? Que como que hay como esa sensación de, no, es que cada día tengo que hacer stream, cada día tengo que hacer stream, que es lo que has comentado, que un día fallabas y claro, notas enseguida la baja de suscriptores, mucho, ¿no? se nota mucho. ¿Crees que se puede plantear pues hacer streams de una forma más sana? Algo que, yo que sé, implique pues menos días a la semana, con algún horario más cerrado, más cortos. Por curiosidad, ¿cuánto duraban tus directos? ¿Duraban, pues, no sé, 2, 3 horas o eran más largos? 3 horas más o menos. Aunque los últimos que estuve haciendo duraban 6 o 5, se me estaba yendo ya la pinza. Pero sí, yo recomiendo Midudev, por ejemplo, que estuvo por aquí. Algo que me gusta de él es que se toma descansos. Viernes, sábado y domingo creo que no hace directo. Hace bien. O sea, hace bien haciendo eso porque si no, la energía se te agota en algún momento. O sea, llega un punto en el que el cuerpo ya no te va a acompañar. No sé qué tal lo está llevando él a nivel emocional. Pero bueno, también estar tolerando comentarios, aguantar cosas también te consumen y te rayan mentalmente. Y sí, tiene lo suyo. Yo llegué a tener épocas en las que me daban ataques de pánico, de ansiedad, que por ejemplo sentía que me moría, arritmias, tener vértigo, sentir que me iba a morir, tener las pulsaciones a 170, un disparate y estar tranquilo, sentado, pero que de pronto me entraba en pánico. Y bueno, tener que venir la ambulancia para llevarme al hospital, meterme un pinchazo en el culo que hace que te bajaran las pulsaciones para relajarte, medicaciones muy fuertes, rollo diazepam y otros rollos. Tuve que estar con... O sea, estaba en tantas cosas a la vez que... Bueno, esto fue antes de dejar el curro, cuando estaba con Twitch, claro, la academia, es que estabas con tal, todo, ¿no? el Ahí trabajo, tenías, claro. digamos, tu mente que... Vamos, quizá no sabía ya ni dónde estabas, porque por las mañanas trabajando, luego preparándome Claro, el stream de Twitch, luego preparando todo el el vídeo día. de YouTube. Claro, es que... Era todo el día. Entonces, claro, ahí por eso dejé el curro porque si no, no sé ahora mismo cómo estaría, pero ya estaba yendo en decadencia. Entonces, bueno, di un paso atrás, entre comillas, que es un paso adelante, lo considero, pero por eso dejé el curro en parte porque ya todo eso me estaba matando. Y también en parte por eso dejé Twitch porque también me consumía tanto y estaba el proyecto de la academia que habíamos sacado que quería enfocarme en eso y bueno, por estar en Twitch no me daba tiempo y preferí enfocarme ahora de lleno. Cuéntanos un poco más del tema de la academia, ¿no? Porque me parece muy interesante que has abierto una academia pues de ciberseguridad, ¿no? De explicaciones para gente que le interesa todo el tema de ciberseguridad. En parte ha sido eso, ¿no? Porque lo has creado porque también es una forma que te permite divulgar, digamos, sin tener el estrés constante de que cada día tengo que estar en directo y todo esto. ¿Cómo ha sido el tema de la creación de la academia? ¿Cómo te surgió la idea? Pues la idea surgió en el sentido de que, bueno, hay muchos cursos, muchas academias y demás, pero por un lado, los precios son desorbitados. A lo mejor te puedes estar gastando 800 pavos para un curso de 10 horas, ponle tú o vete tú a saber, y no aprendes una mierda. O sea, y esto es tal cual, o sea, me da igual contarlo, pero es que es lo que hay, y en la comunidad esto lo hemos debatido mucho, que hay cursos que son puro humo, que te apuntas, te dicen que te vas a volver experto en 10 horas o estupideces que no tienen sentido, te lo terminas y luego te pones a poner en práctica todo lo aprendido y es que realmente no has aprendido nada. O sea, hay mucho humo también en el sector como tal. Supongo que en informática también en desarrollo pasa un poco. Sí, bueno, mismo. es un poco, como se puede decir, en todos estos cursos que salen que te prometen que en 3 semanas o en un La mes típica. vas a ser como el experto en X tecnología, ¿no? Y que luego en verdad cada vez te forman menos, ¿no? Antes quizás sí que eran un poco más largos, pero claro, todo este tema de la educación, al final hay mucha gente que dice, aquí hay filón para sacar dinero, ¿no? Aquí hay gente que quiere aprender, que quiere tener acceso a ciertas posiciones laborales que pueden estar, digamos, siendo ofrecidas a unos salarios relativamente altos. Sí. Pues vamos a, quizá, yo la sensación que tengo, quizás empezó con pequeñas plataformas o sitios donde realmente se quería ayudar a la gente y decir, oye, vamos a intentar pues dar una alternativa a estudios universitarios o dar alternativas a estudios más típicos, ¿no? Para que la gente pueda aprender, pero a medida que la gente ha ido viendo filón, pues ha ido subiendo precios y bajando calidad, ¿no? Un poco Sí, la sensación justo. que me da. Y quizá en ciberseguridad, al ser todavía más nicho,
me da la sensación de que quizá los precios eran exorbitadamente altos, quizá, ¿no? Sí, y además que por desconocimiento, quien no sepa nada del campo, claro, tú te apuntas a un curso y si no sabes nada, claro, vas a aprender conceptos nuevos, pero lo comparas con alguien que a lo mejor sí que controla y ve el temario y que realmente no te forma ni te prepara mucho, que digamos. Entonces, claro, la gente es como que tiene desconfianza en no saber de quién aprender o con quién decidir emprender su aventura de aprendizaje. Pero bueno, también lo bueno de Twitch es que me permitió dar como cierta confianza al usuario porque ven cómo lo hago, la calidad con la que hacemos las cosas, cómo es que operamos y demás. Y bueno, la verdad es que desde que salió la academia, que la publicamos, que tardamos un año en desarrollarla, yo y mi pareja, pues la verdad es que, joder, nos sentimos súper reconfortados porque fue salir, se apuntó un montón de peña, a día de hoy hay 20.000 usuarios ya, que me parece una locura. Tenemos 3 cursos publicados, uno reciente de introducción al hacking de 53 horas, otro de Linux de 15 horas y otro de tunear o de personalizar un Linux como tal, para dejarlo ahí niquelado, de 3 horas. Y la verdad es que nos sorprendió mucho en el sentido de que sabía que la gente iba a confiar en nosotros, en la academia, en el proyecto y tal, pero que tanta peña entrara, hostia. Y hemos visto también que a la gente le gusta más, pese a que hay contenido gratuito, porque es raro, porque tú te pones a explicar máquinas, a explicar conceptos y demás, pero aún así la gente sigue preguntando cómo puedo empezar en ciberseguridad. O es como que no sé si es que no valoran el contenido gratuito que hay, o es que simplemente les gusta aprender de una forma más desgranada y, ¿sabes? Quizá, por clase. quizá más guiada, ¿no? Porque quizá yo creo que mucha gente lo que necesita, aunque el contenido esté online, es alguien que les diga, mira, primero esto, Sí, luego claro. esto, luego esto, ¿no? Que les haga como un camino, en vez de darles como toda la información, mira, aquí tienes, yo qué sé, 600 horas de contenido y organízatelo como quieras. Pero claro, quizá eso es demasiado apabullante para alguien que Claro. no sabe por dónde empezar, para decir, vale, ¿cuál de estas 600 horas me miro primero, no? Claro, exacto. Ujú. Y también en parte dejé Twitch porque cuando estaba en directo me ponía a ver el chat y decía, oye, ¿para cuándo el nuevo curso de la academia? ¿Para cuándo el nuevo curso de la academia? La academia, la academia, la academia, todo el rato así. Y dije, vale, hay mucho interés en la academia, pues me dedico en exclusivo a la academia porque en ambas cosas me es complicado adelantar de forma progresiva por ambos lados. Pues vale, yo me dedico en exclusivo a la academia, creo cursos de calidad. Intentamos hacer que la academia se convierta en una academia referente de ciberseguridad de habla hispana para que la gente pueda aprender de verdad y coja mucha fuerza para que se preparen a nivel profesional y demás. Y nada, me meto de lleno y a ver todo lo que podemos generar. Y bueno, desde entonces esa decisión yo creo que ha sido bastante acertada. Estoy ganando más a nivel de salud mental Ujú. y me permite estar más tranquilo, más relajado. De hecho, se me hace súper raro el no estar haciendo directos todos los días porque de 2 años seguidos a de pronto no hacer nada, bueno, no hacer nada, haces pero que no estás en directo, sientes como un vacío rollo, hostia, aquí falta algo, no estoy completo. Es como que engancha, ¿no? O sea, algo que se dice mucho de los directos es que como que te engancha. Como que es una adicción, quizá. Sí, es que estresa mucho, agobia, puedes estar reventado, te puedes rayar, es súper rayante y demás, pero te engancha, eso es lo malo. Es como que sientes que tienes que estar ahí. O sea, pese a que te raye y demás, que esto le pasa a muchos creadores de contenido. En plan, creo que el Chocas tuvo también una charla en un podcast de, no me acuerdo de quiénes eran, pero comentaba también que estaba muy roto mentalmente, por así decirlo, pero que le encantaba lo que hacía. Y era como muy contradictorio porque, hostia, Claro. estás roto, pero te encanta. Y es que esto al final es lo que hay, es por la dedicación que le metes a las cosas, si Claro. quieres ser bueno. Sí, sí, totalmente. A veces estas cosas, ¿no? Como que al final las adicciones son un poco eso, ¿no? O sea, estás adicto porque te gusta o te da la sensación de que te gusta, pero en verdad a nivel de salud o salud mental o tanto mental como física puede llegar a ser malo, ¿no? Entonces esta dicotomía que suceda también en el mundo del stream, igual que sucede también en otras partes de otros mundos laborales, ¿eh? A veces Sí, en sí. consultoría también hay sitios donde te puede llegar a pasar, en según qué empresas, en según qué sectores económicos te puede llegar a pasar. En temas de bolsa y todo esto también hay hasta películas de toda esta adicción al trabajo, ¿no? Entonces, hemos visto pues que has pasado por YouTube, Twitch, la academia, has hecho un montón de cosas. ¿Hay algún futuro proyecto de Savitar o qué es lo siguiente a lo que te querrías enfocar de cara a futuro? Pues por ahora la academia, en plan... Bueno, la academia y YouTube. Yo creo que en YouTube quiero ahora meterle fuerza, pero sobre todo la academia, pues crear muchos más cursos porque salió el proyecto a la luz después de un año preparándolo, el año pasado en agosto más o menos. O sea, es un proyecto reciente
queremos meterle más mimo, más caña, crear más cursos para que la gente disponga de mucho contenido, que hay gente que está pidiendo las suscripciones anuales, trimestrales y tal, o sea que para que tengan contenido para no parar de aprender. Y realmente eso, es que la academia va a llevar mucho curro, lleva mucho curro y hay mucho trabajo por delante, o sea que es un proyecto ambicioso y va para largo. Y de cara al futuro, ahora mismo no... Me han ofrecido escribir libros, pero ahora mismo no me interesa. Así que nada, me enfocaré en la academia y a lo mejor en un futuro... Tengo pensado pillar una OFI también, por eso estaba viendo ahí cómo lo tienes todo montado, que está muy chulo, porque no para ser podcast, o sí, pero más bien para tener también un escenario aislado a casa, porque yo todo lo tengo en casa y el tener tu entorno de trabajo en casa, también yo creo que eso ha sido un punto que ha hecho que tenga más estrés y demás, porque no sientes que desconectas del todo. Claro. Sí, yo te digo, a mí me ha ayudado mucho, ¿eh? El tema de poder diferenciar lo que es el sitio donde trabajo, donde grabo, es la clave, al sitio donde vivo, pues también hace mucho a nivel de salud mental, ayuda mucho, ¿no? Porque si no te da la sensación de que vives en la oficina. Sí, exacto, y no desconectas, porque al final estás en el ordenador, pero es el mismo ordenador que usas para trabajar y continúas trabajando sin darte cuenta y al final estás ahí metido horas y horas y qué va. Sí, totalmente. Bueno, Savitar, pues estamos llegando al final del podcast y antes de terminar siempre hablamos de un tema o tenemos un pequeño bloque en el que comentamos cosas, experiencias divertidas que te hayan podido pasar en alguna situación, pues ya sea con amigos, ya sea en alguna experiencia laboral, en algún viaje. Y es más que nada para que nos cuentes un poco, pues si tienes alguna de estas experiencias que te gustaría compartir con la gente que nos escucha. Bueno, hay una que es graciosa, que fue de una auditoría que había hecho en una empresa, que recuerdo que, bueno, habíamos vulnerado un servidor de base de datos, el principal de toda la compañía, que era el servidor este que habíamos comprometido. Y bueno, tenía un antivirus, el Trend Micro, y bueno, alguno ya igual se conoce la historia, es la verdad lamentable, pero bueno, estaba empezando yo también en mis inicios. Bueno, pues en Windows estábamos con privilegios máximos y el antivirus estaba instalado únicamente en ese equipo. Entonces, como proceso intentamos matarlo para poder desplegar un malware y que no nos cantara el antivirus porque si no nos iba a chapar. Bueno, pues como era Trend Micro, yo recuerdo que como expresión regular, a través de un comando que creo que era el wmic o algo así, desde consola había puesto yo un comando, una instrucción para matar todos los procesos que tuvieran la cadena micro, con asterisco, o sea, asterisco, micro, asterisco. De todos los nombres, ¿no?, que encajaran con el nombre del antivirus. Exacto. Pero claro, Microsoft SQL Server, podrás imaginarte lo que pasó, en plan tumbé toda la base de datos, toda la compañía, las conexiones no funcionaban, porque estaba todo como interconectado para gestionar unos servicios web de cara al público. Y bueno, se quedaron inoperativos durante una hora, no me acuerdo cuánto, lo arreglaron medianamente rápido, pero me cayó una bronca. Y nada, aprendí de la lección de que las regex no son siempre... es quizá una de las partes más difíciles. Sí, hay que tener cuidadito. Es que también no lo pensé. Fue mi jefe, justo mi ex jefe, el que me dijo, pero cabrón, tú estás viendo lo que pone aquí. ¿Qué pone aquí? Micro, tal. Y me dice Microsoft SQL y me quedé flipando. Y dijo, hostia, ¿cómo no me puedo haber dado cuenta? Bueno, en verdad, viéndolo de otra forma, fue como una experiencia real, ¿no? O como un jarro de agua fría para la empresa de decirles, mira, esto es lo que os podría pasar con lo que... Al final conseguiste matar el proceso de la base de datos porque conseguiste colarte en el sistema, ¿no? Sí, en parte, solo que claro... Es como o sea, sé que no se debería haber hecho porque al final les has tirado algo que está en producción, claro. Pero es como... Oye, que un hacker os lo podría haber hecho igual, ¿no? Sí, como, no, eso sí. Es como una lección, ¿no? De forzada, digamos. Es más por la parte profesional, de claro. Quedar bien y no decir, hostia, os tumbé esto, dirán, hostia, pues qué profesionales estos cabrones, ¿no? Claro. Pero bueno. Bueno, al final, quizá de las únicas formas de las que quizá aprenden, ¿no? Quizá esta empresa, al cabo de un año, sí que había actualizado la seguridad de su ordenador. Pues nada, Savitar, antes de terminar, queremos darte un obsequio que preparamos para todos los invitados del podcast, ¿vale? Se trata de una camiseta. ¡Ojo! Vale, bueno. Espero que te guste. Hostia. A ver si la quieres abrir y tal para... coño, claro. It works on machine. On my machine. On my machine. Pues es que está doblada y el esa mayo está buena, detrás. ¿Cómo es esto? Tiene que hacer... Aquí está. Mucho hacker, pero no sabemos abrir una bolsa, ¿eh? Ahí está. Ahí. A ver. ¿Qué es talla S? Pues en verdad era talla S, pero no había suficientes unidades, así que vamos a probar la M, a ver si te funciona. Bueno, no. Tengo algunas M también, ¿eh? Qué guay. ¿Qué pone aquí? Yo creo que sí que te irá bien.
It Works on My Machine y The Comic Show. Qué guapo, tío. Sí, sí. Espero que te guste como obsequio para que te lleves un recuerdo ¿Qué pone aquí? del podcast. Late Bloomers. Sí, esto es la marca de ropa de Adri. Que, o sea, esta camiseta la ha hecho Adri. Ah, sí. Ah, hostia, Sí, qué sí. guay. Pues está guapo, tío. Muchas gracias. Nada, tío, espero que te guste. Y nada, como acabamos ya todos los capítulos, dejo que esa es tu cámara, que te despidas y que le des un mensaje a la gente que nos está viendo. Vale. Chao. Nada, broma, chavales. Nada, pues un placer estar por aquí con Betatech en su podcast. Y nada, de resto, ¿qué deciros? Que luchéis por vuestros sueños, la típica frase. Y nada, que todo es posible con esfuerzo, dedicación, constancia, perseverancia y paciencia. Sobre todo mucha paciencia, que no se consiguen las cosas de la noche a la mañana ni de la mañana a la noche. O sea, lleva mucho tiempo. Pero bueno, si le dais constancia y sois recurrentes y demás, pues podréis conseguir grandes proezas. Así que ese es mi mensaje. Chao. Chao.